Capítulo 109. Fortuna y alegría, shock y tragedia. A medida que pasaba el tiempo, día tras día, los tres maestros estaban cada vez más ocupados ya que el día de entrega se acercaba. Después de ese día, Lin Tianao regresó a la posada para reunirse con el resto del equipo de batalla. Después de una discusión con Zhou Weiqing, el equipo de batalla Fei Li decidió permanecer en la isla Joya Celestial hasta que todos pudiesen recoger sus pergaminos y salir. Con los tres maestros trabajando juntos, se estimaba que apenas tomaría un mes para completarlos. Después de todo, a pesar de que el conjunto legendario de Zhou Weiqing no era fácil de crear, necesitaba un solo pergamino por equipo. Ya habían estado fuera durante tanto tiempo y Zhou Weiqing quería volver al Imperio Fei Li lo antes posible. Aunque Wenger no podía salir pronto, todavía tenía muchas cosas que hacer en la academia militar. Los sentimientos y las relaciones eran muy importantes, pero la meta en su corazón nunca había vacilado: ayudar al Imperio Arco Celestial a crecer fuerte. Como tal, después de mucho pensamiento, había decidido renunciar a intentar ganar piezas extras del conjunto legendario de los tres maestros, diciéndoles el secreto de que solo se requería un pergamino para consolidar el equipo con éxito. Ellos lo habían tratado muy bien, y la honestidad de Zhou Weiqing dejó que la impresión de él se hiciera aún más favorable. Como tal, en los próximos 37 días después de que Lin Tianao regresó a la posada, Zhou Weiqing no salió de la sala de laboratorio. Pasaba todos los días junto con los tres maestros. Aunque su habilidad como maestro de equipos consolidados no era suficiente para ayudarlos, todavía podría ser un asistente menor. La habilidad de los maestros en la creación de equipos consolidados causó una profunda y duradera impresión e influencia en él. Aunque ellos no pudieron tomarlo como discípulo, no fueron mezquinos en enseñar a este joven con los talentos más adecuados en el campo de los maestros de equipos consolidados, y que además tenía un buen carácter para empezar. Por supuesto, esto también fue porque sabían que era el futuro yerno del Palacio Extensión del Cielo, y el palacio había accedido a dejarle verlos; de lo contrario, él podría no haber aprendido nada tan fácilmente. 3 días después de que Zhou Weiqing comenzara su entrenamiento a puerta cerrada con los tres maestros, la pequeña bruja se fue. Su misión se había cumplido y necesitaba regresar a la secta Demonio Celestial tan pronto como fuera posible en caso de que se produjera algún problema. Después de todo, su verdadera identidad fue fácilmente descubierta. En cuanto a los demás, naturalmente no tenían prisa por salir. La isla Joya Celestial no solo era hermosa y con un gran ambiente, sino que, más importante aún, la energía celestial aquí era extremadamente gruesa y fuerte. El entrenamiento era definitivamente mucho más rápido y más eficiente para cualquiera. Esto era aún más para aquellos maestros de joyas celestiales como ellos que estaban en un nivel de cultivo más bajo. Con la promesa de Shangguan Longjing, su comida y alojamiento eran libres, y el resto del equipo, dirigido por Lin Tianao, se estableció en silencio a esperar a Zhou Weiqing. Esta vez, asistiendo al torneo Joya Celestial, se podría decir que todos y cada uno de los miembros del equipo de batalla Fei Li habían ganado masivamente en todas partes. Además de la gran cantidad de experiencia de combate y la mejora en el nivel de cultivo, el dinero que habían ganado de las apuestas, solo los 2 pergaminos de equipos consolidados de nivel Sun que habían ganado era más que suficiente para poner una enorme sonrisa en sus rostros. Además del que Zhou Weiqing les había dado, cada miembro del equipo de batalla campeón había conseguido otro conjunto de pergaminos de equipo consolidado de la etapa de Sun y solo tenían que elegir uno del pabellón de equipos consolidados. Tan pronto como sus niveles de cultivo alcanzaran el requisito suficiente, el nivel de poder de todo el equipo de batalla Fei Li subiría a un nivel completamente nuevo. 37 días después. Cuando un desaliñado y descuidado Zhou Weiqing regresó a la posada donde se alojaban los miembros del equipo de batalla Fei Li, su apariencia era demasiado impactante. Crow no pudo reconocerlo a primera vista y casi lo expulsó de la posada. Tomó casi 2 horas de limpieza y aseo antes de que Zhou Weiqing finalmente retomara su apariencia original. Weiqing, no me digas que en los últimos 37 días no te has bañado en lo absoluto. Borracho Gao miró al recién bañado, cuya piel era mucho más clara debido a pasar más de un mes sin ver el sol. Zhou Weiqing dio una sonrisa amarga y dijo: solo fue una simple limpieza, sí, pero había demasiadas cosas que hacer todos los días, tantas cosas que aprender, no había tiempo para que me lavase adecuadamente. Cuando los maestros están creando equipos consolidados, cada paso del camino, cada pequeño movimiento tiene un profundo significado detrás de él. Esa oportunidad era tan rara para mí, y tal vez nunca voy a experimentar algo parecido en el futuro. Así que, incluso si no puedo aprender todo, tendré que memorizar todo lo que pueda. Cuando me convierta en un poderoso maestro de equipos consolidados en el futuro, ustedes no tendrán que preocuparse más por sus pergaminos.
Cuando dijo eso, Zhou Weiqing sacó 4 simples cajas negras de su reino espacial y se las entregó a Lin Tianao. Al instante, la mirada de Lin Tianao se tornó caliente. Sin lugar a dudas, las 4 cajas contenían los 4 juegos de pergamino futuros para su conjunto de escudos ensamblados, incluyendo uno en el nivel Dios. Metiendo silenciosamente las 4 cajas en su reino espacial, el calor en sus ojos se desvaneció lentamente, para ser reemplazado por una resolución firme. Repentinamente, dijo lenta y solemnemente: «Tengo algo que proclamar a todos ustedes». Al oír sus palabras, Zhou Weiqing pareció entender algo. No habló, sino que se sentó silenciosamente a un lado. Los ojos de los otros miembros se centraron en Lin Tianao. Tomando una respiración profunda, continuó: «El torneo Joya Celestial de este año finalmente ha terminado y este es también el último paso en mi viaje en la Academia Joyas Celestiales. Desde hoy en adelante, me he graduado, soy un hombre libre y ya no seré su líder de equipo. Cuando regresemos al Imperio Fei Li, no volveré a la Academia. Mi más profundo agradecimiento a todos ustedes por haberme acompañado en este viaje final de mis años de estudio y darle un final perfecto». Xiao Yan, normalmente de pocas palabras, no pudo dejar de preguntar: «Gran hermano, ¿por qué no regresarás a la academia? ¿A dónde vas entonces? Esa es también mi graduación, a donde vayas, te seguiré». Lin Tianao miró a Zhou Weiqing, luego se volteó hacia el resto, diciendo: «En este momento, no hay necesidad de que yo oculte nada de ustedes. En verdad, antes de comenzar el viaje al torneo Joya Celestial, me había convertido en el seguidor de Weiqing por vida. Sin embargo, él tuvo la amabilidad de darme estos 3 meses de tiempo para unirme a este torneo Joya Celestial». ¿Qué? Además de Zhou Weiqing, un estribillo sorprendido salió de la boca de todos. El más sorprendido era definitivamente Ye Pao. Había visto el poder de Lin Tianao con sus propios ojos. Tal vez en este torneo Joya Celestial, la exhibición de él no había sido la más deslumbrante ni la más llamativa, pero era sin duda que en toda la generación más joven del Imperio Fei Li, nadie podía competir con él. Estaba claro que definitivamente sería una potencia en su propio derecho en el futuro, como un increíblemente fuerte maestro de joya celestial de defensa definitiva. Alguien como él era una inmensa ayuda para cualquiera, como un compañero seguidor. Al instante, una afluencia de emociones inundó a Ye Pao, la envidia, los celos. Lin Tianao sonrió débilmente, pero no había ninguna amargura en ello. Comenzó a contar la historia de cómo lo había conocido, de cómo había presenciado a Zhou Weiqing apostando con Yun Li, y cómo había intentado aprovechar la oportunidad de apostar con los dos, todo en un resumen. «La avaricia me hizo perder mi libertad, pero no hay tal cosa como una medicina para el arrepentimiento en este mundo. Una pérdida es una pérdida y estoy dispuesto a ser fiel a ella». Sin embargo, en ese momento, por el bien de este torneo Joya Celestial, le pregunté a Weiqing por un descanso de 3 meses y él estuvo de acuerdo. En ese momento, todo lo que pensé era que no importa qué, solo quería poner todo de mí en este torneo antes de pensar en el futuro. Además de este torneo Joya Celestial, mi futuro parecía totalmente sombrío. Sin embargo, ¿quién sabría que Weiqing sería como una pesadilla que me seguiría, terminando como mi compañero de equipo para unirse a este torneo? Al principio, estaba bastante infeliz y poco convencido en el fondo de mi corazón, sintiendo que había perdido de una manera tan injusta. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y luchamos batalla tras batalla juntos, estoy seguro de que todos ustedes han visto lo que Weiqing ha hecho en todas partes y no hay necesidad de que diga nada más. En cualquier caso, en términos de nivel de cultivo, es quizás el más bajo entre nosotros, pero me atrevo a decir que en términos de poder general, él es el más fuerte. Más importante aún, después de interactuar con él durante estos pocos meses, he llegado a conocerlo realmente. Su inteligencia, ingenio, resolución decisiva, valentía, voluntad inquebrantable, fuerza y talento, sin embargo, sin arrogancia. Es como si pudiera ver su futuro, y poder seguir a alguien como él, un maestro de joyas celestiales y maestro de equipos consolidados genio. Creo que puede crear un milagro en el futuro y ahora siento que soy demasiado afortunado. Mientras hablaba hasta este punto, Lin Tianao se levantó bruscamente, dando un paso adelante hacia Zhou Weiqing, y luego se puso sobre una rodilla. A partir de hoy, el líder del equipo de batalla Fei Li Lin Tianao ya no existe. Solo soy Lin Tianao, el seguidor de Zhou Weiqing. Zhou Weiqing se sorprendió por el repentino arrodillamiento y se adelantó rápidamente para agarrar el brazo de Lin Tianao y levantarlo. En este punto, toda la habitación estaba en silencio. Los ojos de Xiao Yan estaban llenos de sorpresa, borracho Bao y pequeño 4 tenían la cabeza baja. Crow también estaba mirando a los dos en una pérdida confusa, mientras que los ojos de Ye Pao estaban llenos de envidia.
De repente, Xiaoyan también se puso de pie y caminó junto a Lin Tianao, mientras una tenue sonrisa aparecía en su rostro. Frente a Lin Tianao, dijo: «Líder, ¿crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? Eso no es posible. Wei Qing, ¿todavía quieres otro seguidor temporal? ¿Podría haber algo mejor? ¿Cómo podría Zhou Wei Qing, posiblemente, rechazar a un tal extraordinario y talentoso maestro de joyas celestiales como Xiaoyan?» Sin dudarlo, dijo: «Sí, claro que lo quiero». Xiaoyan dijo: «Muy bien. Entonces también estoy dispuesto a convertirme en tu seguidor. Por supuesto, tú también debes seguir mejorando, de lo contrario, si descubro que ya no merece la pena seguirte, no dudaré en irme, incluso si el líder sigue a tu lado». Zhou Wei Qing sonrió y dijo desvergonzadamente: «Estás siguiendo a un futuro dios celestial, no te arrepentirás de esto». En este punto, Borracho Gao también alzó la cabeza, pero el que miraba era Pequeño Cuatro a su lado. «Hermano, me avergüenzo de romper nuestro propio voto. Todos somos hombres verdaderos y no pudimos mantener nuestras propias palabras. Puesto que el líder puede hacerlo, ¿cómo no podemos hacerlo también? No importa lo que tú elijas, ya he tomado una decisión. Wei Qing, también quiero ser tu seguidor de por vida, no solo por el líder, sino también porque ya he perdido contra ti hace mucho tiempo atrás. Dame un sello». Cuando dijo eso, él también se puso de pie resueltamente y caminó delante de Zhou Wei Qing, arrodillándose. Pequeño Cuatro se levantó y gritó enojado: «¡Maldición! ¿Crees que no soy un hombre de palabra? Wei Qing, yo también cumpliré mi promesa. Vamos». La felicidad pareció venir tan de repente, cogiendo a Zhou Wei Qing algo desprevenido. Rápidamente apoyó a los dos, diciendo: «No es necesario sellarlos, ¿creen que no tengo confianza en sus personalidades? Todos somos buenos hermanos y seguimos siendo un equipo». Al decir eso, Zhou Wei Qing se volteó hacia Lin Tianao, diciendo: «Ya no te llamaré líder, pero tú siempre serás mi hermano mayor». Tan pronto como terminó de hablar, una luz plateada brilló y de inmediato apareció junto a Lin Tianao. Su velocidad era demasiado rápida y nadie esperaba que se moviera tan de repente con la habilidad Blink. En ese momento, su palma presionó sobre la frente de Lin Tianao. Una luz roja oscura brilló y antes de que él pudiese reaccionar o resistir, era demasiado tarde. El sello rojo oscuro se elevó por encima de su piel y fue borrado en silencio. Cuando Zhou Wei Qing quitó la mano derecha, Lin Tianao se quedó allí, aturdido. Los otros estaban igualmente desconcertados, con sus ojos llenos de incredulidad. Eso era porque Zhou Wei Qing había eliminado los ritos de sangre, sello de la oscuridad que tenía en Lin Tianao. Y Pao no podía creer lo que había pasado ante sus ojos. Este Zhou Wei Qing en realidad había dejado ir a un seguidor tan destacado, con tal futuro, como Lin Tianao. Zhou Wei Qing sonrió débilmente, mirando a los ojos de Lin Tianao antes de decir: «Yo dije justo ahora, seremos hermanos en el futuro. Eres mi hermano mayor y no importa lo que decidas, no me arrepiento de ninguna decisión que tomes. Si hay algún sello entre hermanos, ¿cómo puedo estar en forma para ser llamado tu hermano, verdad?». Antes de que Lin Tianao pudiera decir algo, Borracho Gao había abrazado a Zhou Wei Qing alrededor de su duro cuello, riendo alegremente mientras decía: «Wei Qing, hermano, no te he juzgado mal. Bien hecho». Xiaoyan y Pequeño Cuatro también se rieron alegremente. Curiosamente, Lin Tianao no habló. Después del corto momento de sorpresa, su expresión volvió a la normalidad. Algunas cosas no estaban destinadas a ser habladas. No importaba si tenía el sello de la oscuridad sobre él o no, en su mente, sería por siempre el seguidor de Zhou Wei Qing. Y Pao dijo de repente: «Crow, ¿qué pasa?». Él era, después de todo, el hijo del primer ministro del Imperio Fei Li, naturalmente no podía seguir el ejemplo del resto del equipo y convertirse en seguidor de Zhou Wei Qing. Había estado mirando inadvertidamente a su alrededor y vio a Crow, que tampoco había expresado nada aún, y no pudo evitar voltear la mirada hacia ella, que en ese momento llevaba una expresión angustiada y traviesa en su rostro. Con la mirada amarga en su rostro, Crow dijo: «Yo también quiero ser su hermana, estar siempre con todos ustedes. Pero, tengo que ir a buscar a mi novio, yo». Zhou Wei Qing se echó a reír y dijo: «Incluso si vas a buscar a un prometido, ¿cómo puede impedirnos de ser hermanos? Cuando volvamos al Imperio Fei Li, te ayudaré a buscarlo». El sabor del equipo de batalla Fei Li había cambiado definitivamente. El equipo seguía siendo el mismo, pero ya no estaba con la base de Fei Li. Zhou Wei Qing, de hecho, había tomado el control. Ser capaz de obtener el apoyo de estos compañeros, era mucho mejor que la ayuda y el apoyo de toda su clase en la Academia Militar Fei Li. Zhou Wei Qing. Justo cuando la atmósfera iba bien y armoniosa, una fría voz sonó de afuera.
Wei Qing se volteó para mirar, y sin saber cuándo, Shan Guangxuer estaba de pie justo fuera de la puerta. Todavía tenía su aura fría e impasible y el vestido azul claro que llevaba acentuaba ese frío sentimiento que emitía. Shan Guangxuer la miró con curiosidad. Era evidente por su expresión y aura que esa no era Vinger, ya que no lo trataría así. Sin embargo, sin importar el enfrentamiento de cualquiera de sus otras dos hermanas, Shan Guangxuer o Feier, Zhou Weiqing tenía un terrible dolor de cabeza. Ambas eran hermanas de Vinger, y con esa relación en mente, él nunca podría hacer nada en su contra, incluso sin considerar lo mucho que se parecían a ella. Sin embargo, también había sufrido muchas desventajas en sus manos. Anteriormente, Shan Guangxuer le había dado una pesada bofetada, mientras Shan Guangfeier lo había dejado en el suelo, casi haciéndolo volver en pedazos. Frente a estas dos, en realidad él preferiría mantener una distancia respetuosa si era posible. Xuer asintió con la cabeza hacia Zhou Weiqing, diciendo pasivamente, «Ven conmigo». Después de decir eso, ella no hizo una pausa y se volteó para irse. Zhou Weiqing la siguió vacilante y ella se detuvo después de un giro en el pasillo de la posada, esperando silenciosamente que él la alcanzara. «Chica montaña de hielo, ¿por qué estás aquí buscándome?» Zhou Weiqing se detuvo a unos 2 metros de ella, preguntando burlonamente. Aunque no tenía ningún prejuicio contra Shan Guangxuer, especialmente ya que ella era la heredera y futura maestra del Palacio Extensión del Cielo, este pequeño pícaro no podía dejar de tener algunas fantasías del pasado sobre ganar a las 3 hermanas, sobre todo después de saber que eran trillizas, Por supuesto, todo eso eran fantasías en secreto en su corazón. Si Vinger sabía que nuestro querido pequeño gordito Zhou estaba pensando en sus hermanas de esa manera, definitivamente no lo dejaría ir. En verdad, tal vez era normal que él tuviera tales pensamientos. Cualquier hombre normal definitivamente fantasearía con algo así. Cuando Xuer oyó que la llamaba chica montaña de hielo, con sus ojos vagabundeando sobre su cuerpo como un pequeño sinvergüenza, la ira en su corazón se elevó otra vez incontrolablemente. Al igual que Shan Guangtianyue, era incapaz de controlarse a sí misma cuando se enfrentaba a Zhou Weiqing, esta joven dama que tuvo su primer beso robado por este pícaro tampoco era ella misma. Sin embargo, Xuer no se irritó. Eso era porque, hoy era una circunstancia muy singular. No importaba lo odioso que estuviera, no perdería la paciencia con él. «Eres del Imperio Arco Celestial, ¿verdad?», dijo Shan Guangxuer fríamente. Zhou Weiqing se sorprendió. No esperaba que Shan Guangxuer hiciera tal pregunta. Con una mirada de incertidumbre en sus ojos, dijo, «Sí, lo soy». «¿Por qué? ¿No debería haberte dicho eso Vinger hace mucho tiempo?» Xuer frunció el ceño, permaneciendo en silencio por un momento, antes de dar un suave suspiro. Mientras decía en suavidad, «Espero que puedas mantener la calma después de escuchar mis palabras». Escuchando sus palabras, el corazón originalmente alegre de Zhou Weiqing se hundió como una roca, mientras una sensación de dolor se levantaba en su estómago. Si la persona que le dijese eso fuese Shan Guangfeier, tal vez no la hubiese tomado en serio. Sin embargo, esta era Shan Guangxuer delante de él, la heredera del Palacio Extensión del Cielo. Con su estatus, ella no haría una broma de clase baja como esa. La única razón por la que podía decir algo así, solo podía significar que algo había ocurrido con el Imperio Arco Celestial. Con el tema de su propia casa, la apariencia indecorosa y bromista de Zhou Weiqing había desaparecido instantáneamente. Deteniéndose un segundo para calmarse, finalmente se volteó hacia Xuer y dijo, «Bueno, por favor, dime las noticias». Shan Guangxuer lo miró de manera significativa antes de decir, «Ayer, acabamos de recibir noticias de que el Imperio Calice recibió el apoyo del Imperio Baida. Ellos aprovecharon la oportunidad de que el almirante Zhou del Imperio Arco Celestial había vuelto a la ciudad Arco Celestial y lanzaron un ataque sorpresa. Golpeando con una fuerza de 10 veces la de las tropas fronterizas del Imperio Arco Celestial, atacaron directamente en el corazón, invadiendo rápida y profundamente los territorios del Imperio Arco Celestial, justo en la ciudad Arco Celestial. ¿Qué? Aunque Zhou Weiqing se había preparado para algunas malas noticias, esto era demasiado repentino e inmenso. Sacudido inmensamente, su rostro se tornó pálido. En este punto, Zhou Weiqing se había olvidado por completo de los peligros de Shan Guangxuer, con un rápido paso adelante, la agarró por sus hombros engañosamente frágiles, gritando, ¿Qué dijiste? Siendo sacudida por los hombros, Xuer golpeó suavemente sus manos, pero no hizo nada más. No sabía por qué, pero cuando vio a este joven, que se lanzaba hacia ella como una bestia enfurecida, no esquivó. Especialmente cuando vio esos aterrorizantes ojos inyectados en sangre, de alguna manera sentía un pequeño dolor agudo en su corazón. «Cálmate».
Xuer levantó su mano y la golpeó ligeramente contra la frente de Zhou Weiqing. Inmediatamente, una sensación fresca viajó a su cabeza, haciendo que su sangre hirviente se calmara ligeramente. La respiración de Zhou Weiqing era difícil y en este punto, el equipo de batalla Fei se había apresurado fuera de la habitación a su espalda, claramente habiendo escuchado su grito anterior. Shang Guangxue los ignoró, continuando. Hemos confirmado estos informes por lo que es definitivamente cierto. El Imperio Baida debe haber planeado esto durante un tiempo, utilizando el Imperio Cálice como un trampolín, lanzando sus ataques desde varias direcciones. Desafortunadamente, la fuerza del ejército del Arco Celestial es demasiado baja y me temo que todo tu imperio probablemente esté ocupado ahora. Recuperando cierta tranquilidad, dijo con voz temblorosa. ¿Y ahora? ¿Qué pasó en la ciudad Arco Celestial? El Imperio Arco Celestial era su patria y toda su familia estaba allí. Sus padres, padrino, su hermana Rusé, sus maestros de la unidad de Arco Celestial, todos sus seres queridos. Una guerra repentina, una invasión rápida y abrupta. El corazón y la mente de Zhou Weiqing estaban completamente confundidos y desconcertados. Por un momento, deseaba que le crecieran un par de alas y volar de regreso al Imperio Arco Celestial, encontrar a su padre y luchar junto con él. Shang Guangxue dijo. El Imperio Baida estaba demasiado decidido y su ataque fue bien planeado. El que lideró el ataque fue el maestro del Imperio Baida, su principal potencia, un maestro de joyas celestiales de la etapa Rey Celestial. Con él se encontraban otros 6 maestros de joyas celestiales de etapas de nivel superior. En el momento en que las noticias nos llegaron, ya han pasado 5 días desde el comienzo del ataque, y con la enorme diferencia de poder, me temo que incluso el almirante Zhou no podrá hacer nada para salvar la ciudad capital. A estas alturas, la ciudad Arco Celestial debería ser. El cuerpo de Zhou Weiqing se balanceó y Lin Tianao, que estaba detrás de él, lo sostuvo rápidamente, si no se habría derrumbado en el suelo. En la actualidad, Zhou Weiqing sentía como si su cuerpo estuviese débil y totalmente desprovisto de fuerza, las lágrimas fluyeron incontrolablemente de sus ojos. Lin Tianao lo estaba sosteniendo completamente y podía sentir que todo su cuerpo temblaba violentamente. Sus emociones fluctúan en un pico de locura, e incluso su piel empezaba a mostrar los tatuajes de tigre de su estado de cambio demoníaco cuando comenzaba a perder el control. Shang Guangxue dio 2 pasos adelante hacia Zhou Weiqing y dijo con firmeza. El asunto ya ha ocurrido y está a un punto irreversible. Incluso si el Imperio Fei obtuvo las noticias y contraatacara, ya es demasiado tarde para salvar tu imperio. Todavía no le he dicho a Binger esta noticia, ella está en un punto crítico en su cultivo a puerta cerrada y no deseo que se vea afectada negativamente por esto. Espero que entiendas. Esto es todo lo que puedo decirte hasta ahora. Padre me pidió que te dijera que no volvieras al Imperio Arco Celestial ahora. Una mantis no puede parar un carro, y tratar de hacerlo no sería sabio. Eres la última esperanza del Imperio Arco Celestial. Después de decir eso, miró profundamente a Zhou Weiqing una vez más antes de suspirar ligeramente, volteándose para irse. Zhou Weiqing no sabía cuándo ella se fue. Su mente estaba en blanco. Los otros miembros del equipo de batalla Fei también tenían expresiones feas en sus rostros. Hace un momento, todos habían estado celebrando juntos, llenos de emociones fraternales y felicidad por sus logros. Sin embargo, solo un momento después, Zhou Weiqing había sufrido un golpe casi fatal. En un destello blanco, Fat Cat se transformó en Tianer, suavemente de pie al lado de Zhou Weiqing. Ella lo recibió de manos de Lin Tianao, abrazándolo completamente. Normalmente, si esto sucediera, estaría increíblemente encantado, utilizando la oportunidad para aprovecharse de ella. Sin embargo, el actual él estaba mirando hacia adelante con los ojos vacíos, como si fuese un zombie carente de voluntad, y ni siquiera intentó moverse en lo absoluto, dejando a Tianer sujetarlo. En ese momento, nadie sabía cómo consolarlo. Su patria había sido invadida y destruida, todo un imperio. Amigos, familia, incluso la tierra en la que había crecido, ahora era propiedad de su invasor. Tal golpe masivo, no era algo de lo que pudiese recuperarse fácilmente. Tianer acompañó a Zhou Weiqing de vuelta a su habitación. En cuanto a su identidad, los otros miembros del equipo sabían un poco, pero nadie haría más preguntas en este momento. En sus corazones, Tianer era, al menos, mucho más aceptable que la pequeña bruja. Después de todo, ella había estado a su lado desde que lo conocieron. Ayudándolo a sentarse en la cama, Tianer apoyó su cabeza en su pecho. En este momento, ella no tenía pensamientos de alejarlo o evitarlo, por lo que le permitió descansar en su abundante pecho, tratando de dar su calor para consolar su corazón. Weiqing, en este momento, debes ser fuerte.
Shang Wangsuer tiene razón, eres la última esperanza del Imperio Arco Celestial. No hizo ningún sonido, pero las lágrimas en sus ojos se detuvieron lentamente, y la neblina detrás de sus ojos desapareció lentamente mientras su visión se consolidaba una vez más. Sin embargo, sus ojos parecían totalmente diferentes del pasado. Ya no estaba esa luz divertida y alegre, solo una resolución fría. Sentándose despacio, tomó unas cuantas respiraciones profundas, calmando el temblor de su cuerpo. Se volteó hacia Tianer y le dijo, ¿podrías salir un rato? Necesito estar tranquilo solo por un corto tiempo. Tianer dudó un momento, antes de levantarse. Abrazando su cabeza, le dio un ligero beso en su frente antes de darse la vuelta y salir, cerrando la puerta. Ella creía que Su Wei-Qing definitivamente sería capaz de recuperarse. Justo así, Su Wei-Qing permaneció allí sentado, silencioso, inmóvil. Era como si se hubiera convertido en una estatua. Aunque no entró en el estado de cambio demoníaco, en el cuarto oscuro, sus ojos estaban claramente inyectados en sangre. En la habitación de Lin Tianao. Lin Tianao miró al resto del equipo, luego dijo suavemente, no importa lo que decida Wei-Qing, iré junto con él. Si el resto de ustedes tienen otros planes, deben irse ahora. No los culparé. Nadie sabía lo que él decidiría hacer. Si decidiera regresar al Imperio Arco Celestial, entonces definitivamente entraría en la guarida del dragón, una misión peligrosa, casi suicida. Como tal, Lin Tianao pronunció esas palabras. Si lo deseaban, váyanse antes de él tomara una decisión. Borracho Gao dijo enojado. Jefe, ¿por qué tipo de gente nos trata? En este momento, es aún más importante para nosotros estar al lado de Wei-Qing. HMPH. Incluso una tarea tan imposible como el campeonato del torneo Joya Celestial, lo hemos logrado, ¿de qué más hay que tener miedo? ¿Qué clase de mierda es ese Imperio Baida? Tu padre, yo, hace tiempo que he querido buscar problemas con ellos. Xiao Yan y Pequeño 4 asintieron con la cabeza de acuerdo. Crow frunció el ceño y dijo, parece que voy a tener que retrasar la búsqueda de mi prometido por un tiempo. Y Papao dijo, no voy a unirme a ustedes. Mi presencia no hará la diferencia. Volveré al Imperio Feili inmediatamente. Mi padre es el primer ministro y si podemos lanzar un ataque desde el Imperio Feili hacia el Imperio Baida, esa será la mayor ayuda para Wei-Qing. Lin Tianao asintió y dijo, esa es una buena elección. Pao, regresa al Imperio Feili, al menos descubre todo lo que puedas sobre el Imperio Arco Celestial, especialmente lo que le pasó a la familia de Wei-Qing. Mientras sigan vivos, tenemos la oportunidad de rescatarlos. Y Pao asintió con la cabeza y dijo, no hay tiempo para perder entonces. Me iré inmediatamente. Haré mi mejor esfuerzo. Después de decir eso, él empacó inmediatamente y dejó la isla Joya Celestial. Después de todo, aunque era difícil entrar en la isla, no había restricciones en salir en cualquier momento. Y Pao se había ido rápidamente, pero el día siguiente fue tortuosamente lento para el resto del equipo. La habitación de Su Wei-Qing permaneció en silencio y aunque intentaron ir a verlo varias veces, fueron detenidos por Tianer que estaba de pie frente a la puerta. El actual Su Wei-Qing necesitaba tiempo solo, tranquilo. A la mañana siguiente, cuando apareció nuevamente delante de ellos, les dio un shock. Solo por apariencia, no parecía muy diferente, pero aquellos ojos rojos sangre y la piel pálida eran realmente aterradores. Estaba claro que él no había dormido en todo ese día y noche. En verdad, no solo no durmió, sino que durante todo el tiempo permaneció inmóvil. Este año tenía solo 17, pero ahora parecía como si hubiera envejecido y madurado, como si tuviera la misma edad que Borracho Gao Pequeño 4. Wei-Qing, no importa lo que decidas hacer, ya hemos decidido seguirte. Lin Tianao dio un paso adelante, dando a Su Wei-Qing un gran abrazo. Este también le dio una palmada en la espalda y dijo, ¿todos? No se preocupen. Estoy bien. Borracho Gao agitó el puño en el aire y dijo, Wei-Qing, en ese caso, vamos a ayudar al Imperio Arco Celestial y matar a todos esos bastardos del Imperio Baida. Para sorpresa de todos, Su Wei-Qing sacudió la cabeza. El actual él era frío y tranquilo, casi un grado aterrador. No volveremos al Imperio Arco Celestial. Tenemos que estar en la isla Joya Celestial por un corto tiempo más. Estimo que al menos 10 días a un mes, entonces volveremos al Imperio Feili. Sus palabras dejaron confundido a todo el equipo de batalla Feili. Volver al Imperio Feili, podían entenderlo. Sin lugar a dudas, eso era lo mejor que se podía hacer en este momento. El rumbo al Imperio Feili como base de operaciones antes de decidir su próximo paso era definitivamente mejor que cargar hacia el Imperio Arco Celestial sin un plan y prácticamente suicidarse.
Sin embargo, la espera era lo que los confundió a todos. Sogeking dijo, ustedes no necesitan preocuparse por mí, solo quédense aquí. Me iré por un tiempo. Cuando regrese, podemos irnos al Imperio Feili. Después de decir eso, se desvaneció en un instante, dejando la posada rápidamente. ¿A dónde va?, preguntó con curiosidad borracho Bao. Lim Tianao frunció el ceño, sacudiendo la cabeza para señalar que tampoco estaba seguro. La voz de Tiene resonó. Debería dirigirse al Palacio de Almacenamiento de Habilidades de la isla. Si mi suposición no es errónea, debe estar tratando de llevar su nivel de cultivación a la cuarta joya, para así subir lo máximo posible antes de salir de la isla Joya Celestial. No sé en qué estaba pensando ayer, pero estoy segura de que él debe haber pensado las cosas con claridad y planeado con anticipación sobre el futuro. De hecho, la suposición de Tiener no estaba equivocada. Sogeking se encontraba actualmente en el Palacio de Almacenamiento de Habilidades, eligiendo una vez más una bestia celestial con los atributos oscuridad y demoníaco, usando la habilidad devorar para cultivar lo más rápido posible. Anteriormente, cuando había acompañado a los tres maestros y estaba observando y aprendiendo mientras creaban los pergaminos de equipos consolidados durante los 37 días, también había estado cultivando. Después de todo, su técnica de la deidad inmortal no le exigía especialmente cultivar y automáticamente continuaría mejorando debido a los remolinos de energía. Eso era especialmente así en un ambiente como la isla Joya Celestial, con su intensa y gruesa energía atmosférica. Como tal, aunque había pasado a la 15ª etapa de energía celestial hace no mucho, ya se había estabilizado y mejorado, y creía que no estaba demasiado lejos del 16º nivel. Además, bajo tal estimulación externa, su regimiento de entrenamiento era muy diferente de todo lo que había hecho anteriormente. Sin moderación. Sin control. Solo un nivel casi loco de cultivo frenético. Cada vez que utilizaba devorar, era como si Sogeking fuera un demonio, exigiendo su cuerpo al máximo. Él absorbería la energía celestial a sus límites y más allá, empujándose lo más lejos y lo sobrehumanamente posible. Además, pasó la mayor parte de ese tiempo en el estado de cambio demoníaco, empujando sus fronteras de todas maneras, antes de sentarse finalmente para cultivar y absorber la energía. No durmió, no descansó y no comió, solo tomaba pequeñas pausas para beber agua, lo suficiente para poder sobrevivir. Actualmente estaba usando el método de los 3000 templos en la habilidad devorar para cultivar su energía celestial. Devorar era indudablemente poderosa, pero tal método de cultivación era un gasto masivo en el cuerpo. Afortunadamente, ya había roto los 15 puntos de acupuntura de la muerte, y los 15 torbellinos de energía podrían ayudarlo a mantenerse y ayudar a aliviar la presión. Además, su cuerpo ya había evolucionado 2 veces, y su físico era definitivamente mucho más fuerte, más resistente y flexible que nunca. Como tal, incluso a pesar de este método casi suicida de empujar sus límites, apenas logró sobrevivir. El dolor y la agonía del cuerpo era una cuestión, pero lo más importante eran los cambios en la psique de Sogeking. Si antes uno lo describiera como una persona astuta pero alegre, entonces el actual él parecía estar creciendo más y más frío mientras que pasaba por ese entrenamiento. Su estado de cambio demoníaco era de hecho controlable, pero pasando tanto tiempo en tal estado y especialmente con un programa de entrenamiento sin dormir, inquieto y casi autoperjudicial, más el uso continuado de devorar, causó que éste empezara a tener una aura fría a disposición, con la intención de matar a su alrededor aumentando cada día. Durante este periodo, Shang Guangxue había recibido noticias de lo que estaba haciendo y vino a verlo una vez, desde entonces se lo informó a su tío, Shang Guan Tianyang. Sin embargo, Tianyang no envió a nadie para detenerlo. La razón era simple, el actual Sogeking necesitaba alguna forma de ventilación, para liberar el estrés. Este método podría ser perjudicial para su cuerpo y mente, pero si no ventilaba de tal manera, tal vez podría ser algo aún peor. Shang Guangxue incluso le preguntó a Tianyang si debían o no decirle a Binger sobre el asunto. Sin lugar a dudas, permitir que ella hablara con Soge lo cámara era la mejor solución. Sin embargo, Shang Guan Tianyang rechazó su sugerencia, diciéndole, como hombre, hay algunas cosas que uno tiene que enfrentar y vencer por sí mismo, solo entonces puedes realmente crecer. Hacer que Binger lo consuele es solamente la salida fácil, no la mejor manera. Así, Sogeking no comió durante casi 23 días, con solo un poco de agua limpia para sostenerse, cultivándose con todas sus fuerzas sin dormir ni descansar, hasta que llegó el día en que pudo ir a su próximo punto de acupuntura de la muerte. Capítulo 110, entrando a la etapa azul. Con sus canales meridianos llenos de energía celestial, Sogeking estaba actualmente en un estado desaliñado, su cabello había crecido tanto que se extendía desordenadamente por sus hombros y espalda.
A pesar de que estaba en una habitación oscura, uno todavía podía detectar sus ojos misteriosamente llenos de sangre. A medida que crecía el nivel de cultivación, cada nivel de energía celestial era indudablemente más difícil de alcanzar y el siguiente tomaría siempre una mayor cantidad de energía celestial. La estimación original de Soulwaking de 10 días no se cumplió y le tomó 23 días más los 37 días pasados con los 3 maestros, antes de que finalmente alcanzara el punto de ruptura una vez más. Sin dudarlo, inmediatamente comenzó su última ráfaga de energía para romper a través. En este momento, a pesar del maltrato a sí mismo, su cuerpo y físico no era débil en absoluto. Después de todo, la energía celestial era la energía atmosférica que todos los maestros de joyas celestiales necesitaban y absorbían, y en sí misma, era extremadamente buena para el cuerpo humano. Esa energía por sí sola era capaz de sostener a un maestro de joyas celestiales durante un largo periodo de tiempo sin muchos problemas. Aunque no era lo mismo que tener viviendo sin comida y bebida, todavía era capaz de mantener a uno vivo durante algún tiempo sin problemas. Soulwaking continuó cultivando sin parar. Aunque ese tipo de cultivo le pondría un gran precio a su cuerpo, al mismo tiempo, como dice el refrán, lo que no te mata te hace más fuerte. Siempre y cuando lograra superar esto sin ningún daño a largo plazo, en realidad tendría una especie de efecto de templado en su cuerpo. Los 23 días habían pasado, actualmente su cuerpo era en realidad más fuerte y resistente que antes, y su energía celestial era mucho más gruesa. Sin embargo, se enfrentaba a otro gran problema, su espíritu. Después de 23 días sin dormir y descansar, además con plena concentración en el cultivo, ya había agotado su espíritu hasta el punto de descomponerse. Normalmente, más de 20 días de cultivo no era nada para un maestro de joyas celestiales. Después de todo, cultivar era una especie de descanso en sí mismo. Sin embargo, Soulwaking era diferente. Estaba haciendo uso de la habilidad de devorar al máximo antes de limpiar y absorber la energía celestial ganada. Bajo tal circunstancia, con su cuerpo en riesgo de tener problemas en cualquier momento, tuvo que concentrarse totalmente no solo en la habilidad, sino también en el proceso de limpieza y absorción. Solo entonces podría asegurarse de que podría absorber adecuadamente toda la energía celestial sin problemas futuros. Al mismo tiempo, esto también tuvo un gran impacto en su espíritu, con solo un ligero descanso en la parte final de cada ciclo de cultivo, definitivamente no era suficiente teniendo en cuenta cuánto gastaba. Si no fuera por esa convicción obstinada en su mente apoyándolo, se habría derrumbado hace mucho tiempo. Aún así, bajo tal circunstancia, cuando sintió que su energía celestial ya era suficiente, endureció su resolución y eligió avanzar en el próximo punto de acupuntura de la muerte. El 16º punto de acupuntura de la muerte se rompió instantáneamente. Bajo el tremendo dolor, Soulwaking perdió el control de su cuerpo casi de inmediato debido a la violenta sacudida involuntaria resultante. Sin embargo, todavía se las arregló para obligarse a enfocar su espíritu en plena concentración. En la actualidad, su mente estaba fijada en los rostros de su madre, padre, todos los parientes, amigos y maestros en el Imperio Arco Celestial. Las lágrimas fluyeron una vez más por su rostro. En su mente, juró: Madre, padre, deben permanecer vivos, deben. Esperen por mí, por favor, definitivamente me vengaré por todos ustedes y reviviré el Imperio Arco Celestial. Aunque sabía que la posibilidad de supervivencia de sus padres era casi cero, a menos que en realidad escuchara informes de su fallecimiento, mantendría esa esperanza en el fondo de su corazón. Ese día, cuando se había sentado allí solo en su habitación, se había llenado de desesperación. Comprendía muy bien el carácter de su padre. Con su nivel de cultivo, le habría sido muy fácil escapar, si quisiera. Sin embargo, sabía que él no haría tal cosa. Su temperamento era tal, que se quedaría hasta su última gota de sangre, nunca dejándote al campo de batalla, y preferiría morir con sus soldados. ¿Qué hay de su madre? ¿Qué haría su madre? También estaba claro que su madre definitivamente se quedaría al lado de su padre, no importaba cuánta protección recibiera, tan pronto como él muriese, su madre pronto seguiría el ejemplo. En ese momento, el corazón de Soulwaking solo tenía un deseo, que su padre estuviese delante de él, aunque lo estuviera golpeando como cuando era joven, no importaba lo duro que fuese, o regañándolo, todo lo que él quería era ver al viejo de su padre, con su rostro estricto y obstinado. Pero, todo eso estaba demasiado lejos, quizás para siempre. Padre, madre, si ambos están muertos, definitivamente dejaré que el Imperio Cálice y el Imperio Vaida lo paguen 100.000 veces. Por favor, esperen a que su pequeño gordito regrese. Era solo porque ya tenía la peor posibilidad en mente, que había decidido quedarse atrás. Con su nivel de cultivación de 3 joyas, sabía que sería inútil contra un ejército.
Lo único que podía hacer era aprovechar esta oportunidad en la isla Joya Celestial, para aumentar su nivel de cultivación lo más que pudiese en un corto periodo de tiempo y ganar algunas habilidades adicionales en el Palacio de Almacenamiento de Habilidades, antes de regresar al Imperio Feili para planificar su próximo paso. Eso era lo mejor que podía hacer. Habiéndose forzado a calmarse y vivir con esa desesperación, podría hacer esa elección. Él ya había pensado en sus próximos pasos posibles. Naturalmente, no sería posible que él permaneciera en la Academia Militar Feili hasta la graduación. Tan pronto como regresara al Imperio Feili, tendría que averiguar exactamente lo que le sucedió al Imperio Arco Celestial y su estado actual. Después de eso, tendría que encontrar un camino para pisar. Tal vez un camino que no había estado en ninguno de sus planes anteriores, o tal vez uno que no había planeado pisar tan pronto. Como dice el refrán, un ejército oprimido lucha con coraje desesperado es seguro que ganará. Cuando uno es empujado al borde, incluso una raza luchará con un coraje inconmensurable. A pesar de que el espíritu de Sogeking estaba a punto de romperse, su obstinada voluntad, ese anhelo infinito por su familia y amigos, le permitió perseverar en todo. Apretando los dientes, solo hasta que rompió a través del 16º punto de acupuntura de la muerte, el remolino de energía se formó y la cuarta joya se estableció alrededor de sus muñecas, señalando su éxito. Solo entonces finalmente se desmayó, totalmente agotado. Sogeking permaneció totalmente inconsciente durante 3 días y 3 noches, y cuando se despertó una vez más, se encontró que estaba en su habitación en la posada. Tianer estaba sentada en silencio junto a su cama. Cuando lo vio levantarse de su sueño, acarició suavemente su cara y dijo: «Espera aquí, voy a conseguir algo para que comas». Ella no trató de persuadirlo. En este punto, era inútil decir algo. Sabía que lo único que podía hacer era acompañarlo y apoyarlo. Eso sería la mejor ayuda que podría ofrecer. Al menos, hasta que se calmara completamente. El espíritu y la conciencia de Sogeking se recuperaron lentamente. Con un pensamiento rápido comenzó a circular su energía celestial alrededor de su cuerpo y los 16 remolinos de energía empezaron a girar más rápido. Una brillante capa de luz blanca pareció salir de su cuerpo. Era el recién mejorado escudo de la deidad inmortal. Con su 16º punto de acupuntura de la muerte roto, ambas muñecas demostraron la nueva joya. Bajo circunstancias normales, Sogeking necesitaría al menos 3 meses más para avanzar esta etapa, pero lo había logrado arriesgando su salud y su vida. 4 joyas. Eso también estaba aumentando de la etapa Shi a la etapa Sun, de la etapa Shi de nivel superior a la etapa Sun de nivel inferior. Esto no era un cuello de botella extremadamente duro, pero para alguien como Sogeking que utilizó tal método de cultivación, era de hecho otro ensayo sobre la vida y de la muerte. Tianer regresó a la habitación, llevando un plato de gachas de carne. Recibiendo el cuenco de ella, lo tragó rápidamente con grandes bocados. Después de todo, él era una persona inteligente y aunque había sufrido un golpe tan grande, este entrenamiento casi suicida era también una especie de ventilación. Eso no significaba que se relajara o se sintiera feliz, pero al menos ayudaba a estabilizar sus emociones. Sogeking se volteó hacia ella y le dijo: «Gracias, Tianer». Al ver su rostro un poco cansado y agotado, apareció una expresión de disculpa en su rostro. Tianer negó levemente con la cabeza y dijo: «No hay necesidad de agradecerme. Felicitaciones por llegar a la cuarta joya». Sonriendo amargamente dijo: «Todavía hay un largo camino por recorrer». Ella guardó silencio por un tiempo, antes de finalmente preguntarle: «¿Cuándo planeas irte?». Una lúgubre luz brilló en los ojos de Sogeking y dijo: «Por ahora, el polvo ya se ha sentado en el Imperio Arco Celestial, y es demasiado tarde para reaccionar tontamente. Voy a tomar unos días más para completar mi almacenamiento de habilidades en la cuarta joya, entonces iré para la ciudad de Feili». Tianer asintió en silencio y luego dijo: «Descansa un poco antes de irte. Si algo te sucede, no habrá más oportunidades para el Imperio Arco Celestial». Sogeking forzó una sonrisa en su rostro y dijo de manera tranquilizadora: «Estoy bien, cuanto antes regrese, antes puedo arreglar otras cosas también. No te preocupes, estaré bien». Al decir eso, se levantó para irse, planeando dirigirse una vez más al Palacio de Almacenamiento de Habilidades para completar el almacenamiento en su cuarta joya. Sin embargo, esta vez, ella no le dejó hacer lo que deseaba. Levantándose bruscamente, agarró el brazo de Sogeking. Cuando se dio cuenta, Tianer ya había envuelto ambos brazos alrededor de su cuello, parada en la punta de sus pies mientras lo besaba de repente en los labios. Cuando sus labios se encontraron, los ojos de él se ensancharon mientras perdían el foco en estado de shock. Tianer presionó su cuerpo más cerca, su voluptuoso y ardiente cuerpo parecía lava fundida, derritiendo a Sogeking hacia abajo.
Tianer ejerció cierta presión sobre sus pies y él perdió el equilibrio. Casi al instante, ambos cayeron sobre la cama, con ella en la parte superior. En la actualidad, su rostro estaba totalmente rojo, toda su persona como un bello melocotón maduro mientras se presionaba contra él. Sus labios se separaron y Wei Qing la miró sorprendida. La respiración de Tianer era urgente, ella murmuró suavemente. Dije que te daría una recompensa por salvar a esa familia de dragones, y te la daré ahora. Tianer, Wei Qing solo tuvo tiempo para gritar una vez, antes de que sus labios fueran sellados una vez más con otro beso. Él la miró con los ojos muy abiertos. En la actualidad, todo lo que podía ver en sus ojos era un púrpura profundo. En un instante, sintió una emoción de relajación y las sensaciones de su cuerpo se sintieron amplificadas. Los besos de Tianer eran muy torpes, pero abrasadores. En términos de figura, entre todas las chicas que Wei Qing conocía, ella era sin duda la más voluptuosa, y tal vez solo la directora Kai podría acercarse. Sin embargo, en términos de naturaleza salvaje ninguna podía compararse al espíritu divino del tigre celestial. Un aura salvaje y feroz lo abrumó. Wei Qing sintió que todo su cuerpo estaba siendo derretido por ella. Sin embargo, ya no era virgen y después de un corto momento de shock, un deseo violento mezclado con el dolor se elevó en su interior, y la abrazó fuertemente. Una luz roja se elevó nuevamente dentro de sus ojos y la temperatura de su cuerpo se elevó rápidamente, como si se encendiera por ella. Los ojos de Tianer se cerraron lentamente. En la actualidad, estaba excitada y temerosa, casi nerviosa. Aunque sabía lo que quería, en realidad no entendía lo que estaba haciendo. Hacia las relaciones entre hombres y mujeres, no comprendía mucho, con la mayoría de sus conocimientos aprendidos de ella mirando a Wei Qing teniendo relaciones íntimas con Shen Wanbinger. Sin embargo, mirar era una cosa, pero en realidad experimentarla por su cuenta era otra cosa por completo. Cuando las grandes manos de Wei Qing rodearon su delgada cintura y la dulce curvatura de abajo, su cuerpo empezó a temblar. Su agitado corazón quería que lo esquivara, pero ella no era un humano común. En este momento, ya había elegido dar a Wei Qing esta recompensa más preciada, y aún más para curar su corazón herido y relajar ligeramente esas emociones que estuvieron en máxima tensión durante tanto tiempo. De lo contrario, tenía miedo de que, si permaneciera en ese estado más tiempo, se descompondría totalmente. Como tal, no importa cuánto ella quisiera esquivar, ya había tomado su decisión y solamente convertiría esta vergüenza agitada en acción salvaje. Las increíbles curvas de Tianer desencadenaron el deseo ardiente de Wei Qing y abruptamente, él se volteó alrededor, presionándola hacia abajo en su lugar. En los últimos días, su corazón había estado completamente apretado y sellado, y finalmente fue reabierto por este método único. El fuego en su corazón estaba siendo reactivado, como un enorme horno de fuego, lentamente tragando a Tianer. Wei Qing devolvió sus besos locamente por todas partes y ella no pudo evitar retorcerse. No podía describir sus propios sentimientos, como si tuvieran miedo gozosos, mientras sus cuerpos se movían juntos. Una leve niebla pareció levantarse en la habitación y la temperatura también se elevaba. Era como si el aire de la habitación pareciera formar la imagen de un tigre blanco y negro entrelazados, el tigre negro exaltado mientras que el blanco estaba tímido a un lado. Sus suaves clamores resonaron por la habitación. Un repentino dolor agudo, una naturaleza feroz y salvaje fue provocada una vez más. Los tatuajes azules y negros de tigre aparecieron respectivamente en los dos jóvenes cuerpos. Al mismo tiempo, la luz de sus 4 atributos santos brilló fuertemente, envolviéndolos. Cuando el dolor se convirtió en un extraño entumecimiento, los dolorosos gritos lentamente se convirtieron en gemidos bajos, temblando de anticipación y necesidad. Junto con el entumecimiento llegó una alegría que nunca había experimentado antes, y como su naturaleza salvaje chispeaba, la luz brillante en la habitación también se fortaleció al máximo. Incluso en todos los rincones de la habitación, las intensas ondulaciones de energía celestial se podían sentir. Fuera de la puerta, los miembros del equipo de batalla Fei Li estaban reunidos. Habían cuidado la puerta juntos. Sin embargo, en la actualidad todos tenían una mirada extraña en sus caras. Los gritos salvajes de Tianer no fueron ahogados por las puertas y no tuvieron que adivinar lo que estaba sucediendo dentro de la habitación. ¿Cómo podrían sus expresiones no ser extrañas? Como un santo guardián, Lin Tianao estaba justo fuera de la puerta impasible. Mirando las expresiones de Borracho Bao, Xiaoyan y Pequeño 4, dijo exasperadamente: «Ustedes, regresen a su habitación». Borracho Bao se acercó y dijo en un tono bajo: «Jefe, incluso si volvemos a nuestras habitaciones, no va a cambiar nada. Los gritos de esta Lady Tianer son demasiado tentadores, es mejor salir y dar un paseo, no podremos aguantar».
La alta estatura de Crow le permitió echar un vistazo al borracho Gao para decir, Wei Qing es tan vigoroso. Sí, ¿por qué se niega a seguirme de vuelta a la tribu Cuervo de Oro? ¡Qué vergüenza! Lin Tianao los miró furioso y dijo, ¿qué hay en esas cabezas suyas? Lady Tianer está sacrificando tanto por el bien de Wei Qing, para asegurarse de que no se pierda en su desesperación y sufrimiento. Les advierto a todos, es mejor que sean más respetuosos con ella en el futuro. Para que una chica haga algo así por un hombre, renunciar a su cosa más preciada por su bien en un momento de peligro y necesidad, lo que ha hecho por Wei Qing es más que suficiente para ganar nuestro respeto. Al final, Borracho Gao y el resto huyeron de la escena. Para jóvenes viriles como ellos, oír sonidos como esos definitivamente no era una buena cosa, demasiada estimulación y emoción. Solo Lin Tianao se mantuvo fuera de la puerta, y él perseveró durante 4 horas, antes de que también se viese obligado a verter un cubo de agua helada en su cabeza caliente. Solo entonces los sonidos de la habitación se calmaron lentamente. Wei Qing cayó en un sueño profundo y Tianer se acostó en su pecho, sus ojos se cerraron ligeramente y su cuerpo ligeramente magullado presionó contra el suyo mientras todavía estaba respirando profundamente debido a sus esfuerzos. Después de finalmente liberar todas sus emociones reprimidas, mezclado con esa fatiga profundamente asentada, Wei Qing estaba muerto para todos mientras dormía. Su frente se suavizó mientras que finalmente se relajaba, y sosteniendo ligeramente su rostro, Tianer sonrió débilmente. Pequeño tonto, ¿no sabes que cuando resueltamente decidiste salvar a esa madre y al bebé dragón, mi corazón ya había sido conquistado por ti? Eres un pequeño pícaro, me hiciste tanto daño, no sé cómo Winger podría soportarte. Sintiendo una mezcla embriagadora de sentimientos, euforia y agotamiento, ella también se quedó dormida, envuelta en los brazos de Wei Qing. Finalmente, después de un profundo sueño, Wei Qing solo se levantó después de un día entero de descanso. Cuando despertó, se sintió refrescado y lleno de energía. Sentado en la cama, miró a su alrededor, pero estaba completamente solo. Se encontró envuelto en una suave y cálida manta, y su cuerpo no solo había sido limpiado, sino que también estaba vestido con una nueva ropa. Tianer, tenía que ser Tianer. Aunque él no estaba muy claro sobre lo que había ocurrido exactamente, estaba seguro de que ella lo había arreglado todo. La puerta se abrió y Lin Tianao entró desde fuera. Ah, Wei Qing, estás despierto. Aunque el rostro de Wei Qing siempre había sido muy grueso, cuando vio la extraña expresión en los ojos de Lin Tianao, no pudo evitar ruborizarse un poco, aunque dijo, hermano mayor, ¿dónde está Tianer? Lin Tianao sonrió y dijo, ella fue a buscar algo de comida para ti. Wei Qing, ¿es mejor que la trates bien? Wei Qing asintió con la cabeza. Después de esa alegre liberación de la noche anterior, finalmente había salido de la sombra de aquel pesado golpe, o al menos había dado los primeros pasos. El odio en su corazón no era menos, pero al menos ya no haría nada tonto. Justo en ese momento, Tianer apareció en la puerta, balanceando una bandeja en sus manos mientras entraba. Viendo allí a Wei Qing de pie, su cara se puso roja y bajó ligeramente la cabeza. Lin Tianao sonrió débilmente antes de darse la vuelta para salir, cerrando la puerta detrás de él, dejando solos a los dos jóvenes amantes. Tianer caminó silenciosamente hacia un lado, colocando la bandeja sobre la mesa. Era otro plato de deliciosa carne con estupendo olor. Él dio un paso adelante, sosteniendo sus manos y tirando de ella en su fuerte abrazo. Enterrando su rostro entre su cabello y cuello, respirando su aroma, su agarre se apretó involuntariamente. Tianer, ¿es tan bueno tenerte a mi lado? Al oír sus palabras, tembló suavemente, y ella lo sostuvo por la cintura. Por desgracia, no vio que en ese momento, sus ojos estaban llenos de un leve dolor. Wei Qing, es mejor que comas algo primero. Te acompañaré al palacio de almacenamiento de habilidades después de esto. Él asintió antes de soltarla, dándole un ligero beso en la cara, aprovechando al mismo tiempo la oportunidad de apretar algunas áreas y hacerla gritar. Una sonrisa maliciosa apareció en su cara antes de sentarse a la mesa y comenzar a comer. Ella lo miró con una mezcla de ternura y precaución, antes de cruzar los brazos con aire de disgusto. Sin embargo, había un leve alivio en sus ojos. Al menos, su pequeño chico malo, su pequeño gordito Sogo estaba de vuelta. Aunque sabía que todavía ocultaba muchas cosas en su corazón y que esas heridas profundas no podían sanar con tanta facilidad, al menos en la superficie era casi normal otra vez. Tianer, porque después de haberlo hecho, mi energía celestial parece haber aumentado tanto. Me siento como si ya estuviese cerca de romper a través al siguiente nivel de nuevo. Wei Qing exclamó con curiosidad. El rostro de Tianer se volvió rojo como la remolacha y dijo con enfado, no te lo diré.
Rápido, sé bueno y come. Wei Qing la agarró y acercó, presionando íntimamente sus nalgas contra su muslo. Abrazándola completamente, dijo: Dime rápido, de lo contrario me veré obligado a intentarlo de nuevo por mí mismo. Mientras decía eso, sus manos recorrían su cintura. Woon, espera, voy a decirte, Tianer agarró rápidamente sus manos errantes y las detuvo. Debería ser a que nuestros atributos santos se mezclan. No conozco los detalles exactos, pero antes, cuando pasé de la etapa 1 a la etapa 1 de nivel inferior, también fue con la ayuda de tus dos atributos santos, demoníaco y tiempo. Como dije, parece que cuando nuestros 4 atributos santos están juntos, parece formar una especie de barrera aura única, que permite que nuestras velocidades de cultivo sean mucho más rápidas que cuando estamos solos. Cuando nosotros, tú y yo, ya sabes, quizás eso también haya causado que nuestra energía celestial se mezclara y mejorara. Wei Qing no era naturalmente la única persona que obtuvo beneficios masivos y ella, de hecho, también había ganado mucho. Por supuesto, su nivel de cultivo era mucho más alto que el suyo, por lo que no parecía tan obvio. Wei Qing la miró, con la mandíbula abierta, antes de decir: ¿Eso no significa que si lo hacemos más a menudo, no es aún mejor que cualquier técnica de cultivo? Ella se sonrojó profundamente mientras se liberaba de su agarre, avergonzada. No se te permite pensar en cosas tan malas como esas. Eso fue solo una recompensa de una vez para ti, solo esta vez. Además, incluso si lo hacemos de nuevo en el futuro, no tendrá el mismo efecto que la primera vez. Wei Qing la miró suplicante y dijo un poco triste, con culpa en sus ojos: Tianer, gracias. Lo siento mucho, realmente no debería haberte tomado en ese tipo de momento. Tianer hizo un suave sonido, de espaldas a él, antes de finalmente sacudir la cabeza en silencio. Por fin dijo: Era de mi propio deseo, no importa lo que suceda en el futuro, siempre serás mi único hombre. Wei Qing se puso de pie, sosteniéndose de las manos de Tianer y las besó ligeramente antes de decir: Vamos, dirijámonos al Palacio de Almacenamiento de Habilidades. Wei Qing informó a Lin Tianao rápidamente antes de dirigirse al Palacio de Almacenamiento de Habilidades junto con Tianer. Esta vez, se quedaron allí durante 3 días. En estos 3 días, no solo completó todo el almacenamiento de habilidades de su cuarta joya elemental, sino que también logró completar la consolidación de las próximas 2 piezas de su conjunto legendario. Cuando salió del palacio, sosteniendo las manos de Tianer mientras lo hacía, se sentía como si hubiera renacido totalmente. Cuando llegaron por primera vez a la ciudad Songtian para unirse al torneo Joya Celestial, solo estaba al nivel de cultivo de 3 joyas, y sus habilidades y equipo consolidado no estaban completos. Sin embargo, ahora, ya era un maestro de joyas celestiales de 4 joyas, con todos los equipos consolidados y habilidades almacenadas. Aún más, había ganado muchas habilidades poderosas, altamente calificadas, y ahora tenía un total de 3 piezas en su conjunto legendario. Todo su nivel de poder se había disparado definitivamente y ahora era una poderosa fuerza a tener en cuenta. Wei Qing, vamos a descansar por un día, ¿nos vamos mañana a Ok? Tianer dijo suavemente. Ya era por la tarde en ese momento y descender desde la isla de la joya celestial no era demasiado seguro. Como tal, estuvo de acuerdo y ambos regresaron a su posada. Wei Qing fue a buscar a uno de los empleados en la isla joya celestial para pasar un mensaje a Shang Wanlong y de que todo el equipo de batalla Fei saldría al día siguiente. La noche se hizo más oscura, y él estaba junto a su ventana, mirando hacia la distancia. La isla joya celestial estaba arriba del nivel de las montañas y aquí podía ver muchas estrellas que generalmente estaban cubiertas en el suelo. Estas parecían ser como muchas joyas preciosas incrustadas en el cielo, centelleando y brillando, una vista hermosa y grandiosa. Mirando en dirección al imperio arco celestial, los puños de Wei Qing se apretaron fuertemente. Padre, madre, padrino, definitivamente me vengaré por todos ustedes. Incluso si solo soy yo, no importa cuánto tiempo me tarde, definitivamente voy a destruir a los imperios Calice y Gaida. En ese momento, su mente pensó involuntariamente en el reino brillo espacial y en esa vista increíblemente potente del majestuoso dragón de la etapa Dios celestial y de la habilidad que había desatado, abrumando el cielo entero. A pesar de que una potencia de la etapa Dios celestial no podía soportar y luchar contra un ejército entero de 1.000.000 de soldados, incluso si una vez era un fracaso, una segunda vez fuese un fracaso, eso no significaba que iba a fallar para siempre. Wei Qing había pensado las cosas y elaborado un plan básico. Si era posible, haría lo mejor por levantar un ejército propio para restaurar su patria.
Si eso no fuese posible, entonces se cultivaría duro, entrenándose duro para convertirse en una potencia, una máquina de matar, apuñalando directamente en el corazón del enemigo. Un cuerpo suave y cálido se apretó contra él por detrás, y un par de brazos rodearon su cintura suavemente. Se volteó lentamente para ver a Tianer, especialmente hermosa bajo la brillante luz de la luna, vestida con un vestido blanco como la nieve, acentuando su largo cabello blanco y el par de ojos púrpura hipnotizantes. Ella es mi mujer ahora. So Wei-King no pudo evitar sentir un sentimiento de orgullo en su corazón. Suavemente, envolvió a Tianer en sus brazos. En ese momento, de pronto sintió que un sueño salvaje lo superaba. Un día, cuando todo terminase y el polvo se asentara, traería a Winger y Tianer a esta hermosa isla joya celestial para quedarse para siempre, y no tener que preocuparse del mundo. Eso sería realmente maravilloso. Ella bajó la cabeza, cubriendo sus ojos tristes, mientras hundía su cabeza en el pecho de él diciendo en voz baja, Wei-King, llévame. ¿Cómo podría So Wei-King resistir tal petición? Estirando los brazos, levantó a Tianer en su brazo, sintiendo que su suave cuerpo temblaba. Al instante, las emociones negativas en su corazón desaparecieron una vez más, con los dos jóvenes amantes entrelazados en cuerpo y el alma. Esta fue otra noche de insomnio. No solo para ellos, sino también para los otros pobres compañeros en la posada. Cuando los gritos de Tianer resonaron en voz alta, So Wei-King no pudo evitar pensar en el futuro, tendrían que encontrar un lugar más desolado y espaciado para vivir. Tianer parecía aún más salvaje esta noche. Después de haber probado el fruto prohibido del deseo, en realidad estaba con más iniciativa esta vez. A una edad tan joven y ardiente, naturalmente nuestro querido pequeño gordito So no quería quedarse atrás. Después de una larga lucha, el tigre blanco finalmente perdió ante el tigre negro, pidiendo misericordia mientras era derrotado. Cuando fue despertado de sus sueños por el sol que brillaba desde la ventana, abrazó inconscientemente la figura a su lado, solo para encontrarse con la nada. Ella no estaba a su lado y So Wei-King se sentó en la cama, estirándose mientras sentía el débil olor que Tianer había dejado en el aire, y una gran satisfacción llenó su corazón. La verdad se había demostrado y ella tenía razón. Ambos se habían acostado una segunda vez y su energía celestial solo había mejorado ligeramente, definitivamente nada en comparación con el inmenso aumento de la primera vez. Aún así, cuando él se despertó en la mañana, sentía como si su cuerpo fuese más ligero, sintiéndose muy bien en general. En su momento más doloroso, estaba allí para él. En el momento en que estaba al punto de derrumbarse, había utilizado su suave cuerpo para reconfortar su dolorido corazón. Tal vez, su camino por delante sería extremadamente duro y lleno de dificultades, pero no importa que, So Wei-King no retrocedería. Ella era suya, para siempre. Mirando a su alrededor, de repente vio una carta en la cama donde Tianer había estado anoche. La levantó y abrió casualmente. Sin embargo, cuando vio la primera línea de palabras de la carta, de repente se congeló. Wei-King, para cuando leas esto, me habré ido. Aunque fue increíblemente difícil tomar esta decisión, no tengo más remedio que hacerlo y dejarte. Lo siento, Wei-King, tengo que dejarte en el momento de tu mayor necesidad, pero no tengo ninguna opción en lo absoluto. Sus palabras estaban algo confusas, claramente cuando estaba escribiendo esta carta, había estado en una pérdida. En las finales del torneo Joya Celestial, los miembros del equipo de batalla Wanzhou me habían visto. Cuando aprendí de los tres maestros, vinieron a buscarme, pidiéndome que regresara con ellos. Sin embargo, los rechacé. Por desgracia, ahora que han visto mi paradero, también se dieron cuenta de que algo está pasando entre nosotros. Ya se fueron hace un tiempo, pero me quedé aquí para esperar tu regreso. Me temo que a estas alturas, padre habrá enviado a algunos hombres ese prometido mío, aquí para buscarme. Ya tienes demasiados problemas. No puedo permitir que te metas en más a causa de mí, que te hagas daño por mí. Como tal, no tengo más remedio que irme. Afortunadamente, antes de que lo haga, pude entregarme a ti. No te preocupes, que ya soy tuya, nunca cambiará. No importa cuánto traten de forzarme, yo solo seré la mujer de So Wei-King. Padre solo tiene una hija, y como su única hija, no me obligará a nada. Mientras lo amenace con mi muerte, no podrá hacerme nada. Sin embargo, me temo que en un futuro próximo, no podré buscarte. No vengas a buscarme, por favor, te lo ruego. Sé que con tu personalidad, es fácil para ti para poner una vela al viento, poner tu todo en hacer algo a pesar de los peligros. Si realmente lo haces, entonces estarás desperdiciando el penoso problema en el que he vivido hasta ahora. Tienes muchas cosas importantes que hacer, y muchas personas dependiendo de ti ahora.
Al menos, antes de que tengas suficiente poder, no puedes venir a buscarme. Por mi parte, haré todo lo posible para persuadir a mi padre. Puede que me haya ido, pero no me arrepiento, solo tengo anhelo por ti. Wei Qing, nunca me has dicho que me amabas todavía, pero, te amo. Las palabras finales fueron su firma. Tu Tianer, tu Fat Cat. Agarrando con fuerza la carta en sus manos, salió corriendo de la habitación hacia el aire fresco que había en el exterior. El frío de la mañana le dio a su corazón un ligero escalofrío de desolación. Binger no volvería con él y Tianer también se había ido. Aunque sabía que ella lo había hecho por su propio bien, no pudo evitar sentir un agudo dolor en su corazón. Tianer, te amo. Zhou Weiqing aulló en voz alta en su corazón. Por desgracia, ya no podía oírlo. ¿Quién sabía cuándo sería capaz de decir esas palabras directamente a ella? Descendiendo la isla Joya Celestial, el equipo compró 14 hermosos caballos. Con 7 de ellos siendo usados, galoparon a la máxima velocidad hacia el Imperio Feili. Al final, Zhou Weiqing no fue a buscar a Tianer. Sus sentimientos eran indudablemente importantes, pero en este momento, la desaparición de su patria llenaba su corazón. Además, en este momento, él realmente no tenía el poder y la calificación para ir a buscarla. La razón por la que había 7 de ellos era porque alguien más se les unió en la isla Joya Celestial. Era una joven de 23 años de edad, con un nombre bastante fácil de recordar, Dou Dou. Dou Dou no pertenecía al Palacio Extensión del Cielo, sino que ella era la discípula directa de Xingtianji, el líder de los 3 maestros. Anteriormente, después de los 37 días que Zhou Weiqing había pasado aprendiendo de los 3 maestros, Xingtianji le había pedido que llevara a su joven discípula a viajar y experimentar el mundo. Dou Dou había sido adoptada desde que era un bebé y traída por Xingtianji. Toda su vida había vivido en la isla Joya Celestial, y se podría decir que estaba extremadamente protegida, sin ningún contacto con el mundo exterior. Él esperaba que pudiera salir al mundo real y experimentar todo por sí misma. Con la protección de Zhou Weiqing, estaba más a gusto. Esta era también una decisión que había hecho después de aprender del Palacio Extensión del Cielo acerca de cómo él se había arriesgado a tener problemas con ellos al proteger esa madre dragón y su huevo en reino brillo espacial. En comparación con su poder, la elección de Xingtianji era debido a su apreciación del carácter de Zhou Weiqing. En cuanto a ella, Weiqing solo la había conocido por primera vez después de dejar la isla Joya Celestial. Los acontecimientos del Imperio Arco Celestial lo habían confundido y desconcertado, y se había olvidado por completo de su promesa anterior. Sin embargo, cuando Xingtianji había sido notificado por el Palacio Extensión del Cielo sobre su salida, rápidamente envió a Dou Dou para que se uniera a él personalmente. En ese momento, Zhou Weiqing le había dicho a Xingtianji que esta vez, cuando regresara, definitivamente estaría enfrentando muchos peligros y no recomendó traer Dou Dou. Después de todo, ni siquiera podía garantizar su propia seguridad, mucho menos la suya. Sin embargo, él insistió en que la llevara, indicando que ella podía protegerse a sí misma y que ya era hora de que saliera a experimentar el mundo. Al final, Zhou Weiqing no lo rechazó. No solo porque le debía mucho a los 3 maestros, sino que esta joven también era una poderosa maestra de joyas celestiales y experta en la consolidación de equipos por derecho propio. De acuerdo con Xingtianji, ella ya no estaba lejos de llegar a la etapa de Song. Después de todo, podría decirse que Xingtianji es el actual top de los maestros de equipos consolidado de nivel Dios en todo el mundo, y su discípulo personal no podría ser malo en lo absoluto. Esta chica no era especialmente hermosa, particularmente cuando se compara con las mejores bellezas como las 3 hermanas Shangguan, Tianer y la pequeña bruja. Su apariencia estaba por encima de la media en el mejor de los casos y muy lejos de ellas. Sin embargo, trajo una sensación totalmente diferente al resto de los miembros del equipo de batalla Feili. Dou Dou tenía un pasatiempo favorito, y ese era comer. Ella no tenía mucho contacto con el mundo exterior en lo absoluto, y en términos de carácter, era un poco dudosa en ese sentido. No sabía acerca de los peligros del carácter humano y mientras alguien le diera algo bueno para comer, lo seguiría. Por supuesto, para que Zhou Weiqing la llevara con éxito, además de las instrucciones de su maestro, de hecho había usado esa táctica. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 111 Oscuridad consolidada sello del destino negado. Mientras galopaban a lo largo del camino, además de por el bien de Crow que necesitaba cambiar continuamente de caballos debido a su peso, no tomaban muchas paradas para descansar, pasando la mayor parte del tiempo en el camino. Dou Dou no se quejaba de dolor. Mientras pudiese tener comida en su boca, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa sin objeción. Verdaderamente una joven ingenua.
Sogeking sospechaba de que si un día él la vendiese, tal vez todavía le ayudaría a contar sus ganancias. En comparación con su viaje de la ciudad Feili a la ciudad Songtian, esta vez, su viaje de regreso tomó casi menos de la mitad del tiempo. Cuando el equipo de batalla Feili regresó a la ciudad Feili, todos estaban cansados y cubiertos por el polvo del viaje. Pararon frente a las puertas de la ciudad, saltando de sus caballos antes de dirigirse a Sogeking. Sogeking dijo: «Hermano mayor, todos ustedes regresen a la Academia Joya Celestial antes de venir a la Academia Militar Feili para buscarme». Lin Tianao dijo: «No voy a volver atrás, te seguiré». En realidad, estaba bastante preocupado por Sogeking. Aunque el joven no había dicho nada sobre Tian'er yéndose, Lin Tianao podría decir claramente que le había afectado mucho también. Sogeking sonrió débilmente mientras sacudía la cabeza, diciendo: «Hermano mayor, regresa. Es bueno llegar hasta el final una vez que empiezas algo. Ya que la Academia Joya Celestial te ha preparado durante tanto tiempo, debes volver una vez para dar un recuento final. No te preocupes por mí, estoy bien. No importa cuánto dolor tenga, y que las cosas ya han sucedido, y Tian'er ya se ha ido. No hay ningún punto en el que me quede en el pasado, y todo lo que puedo hacer es asegurar que hago lo mejor para el futuro. En lugar de enfocarse en el dolor, haré lo que tenga que hacer. Voy a estar bien, estoy regresando a mi academia primero». Mientras decía eso, pasó las riendas en sus manos a Lin Tianao, antes de tomar la mano de Dou Dou mientras caminaba a través de la ciudad. Definitivamente no estaba tratando de tomar ventaja de Dou Dou, era solo que después de estos últimos días de viaje, ahora tenía miedo de que se perdiese en una ciudad tan grande. «Jefe», Xiao Yan le dijo a Lin Tianao con una mirada inquietante de su frente. Lin Tianao asintió con la cabeza y dijo: «Vamos entonces. Volvamos a la academia primero». Mientras caminaba por los caminos familiares de la ciudad Feili, el estado de ánimo de Sogeking era muy diferente de cuando él había estado aquí anteriormente. El actual él era definitivamente mucho más maduro ahora. En este punto, Sogeking comprendió verdaderamente lo que Muen había querido decir cuando dijo que los hombres tenían que experimentar algunas cosas personalmente antes de que realmente pudieran crecer. «Muen, maestro, ¿todos ustedes siguen vivos?» «Todos los maestros de la unidad de arcos celestiales también». Aunque lógicamente hablando, estaba claro que con la desaparición del Imperio Arco Celestial, también podría significar la muerte de sus maestros. Sin embargo, en su corazón, todavía esperaba que todos estuviesen vivos y bien. La gran puerta de la Academia Militar de la familia real Feili estaba tan tranquila como de costumbre. Además de la época del año en que estaban matriculando a nuevos estudiantes, este lugar siempre tenía un aire silencioso, serio e imponente sobre ello. Una vez más, había regresado a este lugar, pero los sentimientos de Sogeking eran extremadamente diferentes, como si estuviera en otro tiempo y lugar, y que ya no pertenecía aquí. Más aún, se sentía bastante indefenso. Ya no tenía tiempo para ganarse a los compañeros de clase e incluso compañeros de la academia como lo había planeado. Originalmente, cuando Sogeking había entrado en la Academia Militar Feili, había llegado con un conjunto completo de planes. Al venir aquí a estudiar, el aprendizaje era en realidad de importancia secundaria, y su prioridad había sido realmente hacer uso de su propio talento para atraer y reclutar otros talentos sobresalientes para el Imperio Arco Celestial. Ese había sido su plan, y había estado funcionando hasta el momento. Esa fue la razón por la que había empezado a actuar de una manera tan destacada y atrayendo tanta atención desde que entró en la academia, y definitivamente había empezado a alcanzar sus metas. Sin embargo, ahora parecía que era demasiado tarde para él. Después de salir por varios meses, él había pasado por todo el torneo Joya Celestial e incluso ganó el campeonato final. Esta podría haber sido la mejor herramienta para seguir reclutando talentos. Por desgracia, el Imperio Arco Celestial había caído, y no tenía tiempo para seguir en la academia. «Hermano mayor pequeño gordito, tengo hambre». La joven ingenua Dou Dou tiró de la manga de Sogeking. Aunque tenía 23 años y madura físicamente, su disposición mental era todavía la de una niña. Sogeking había usado una bolsa de patatas fritas para engañarle y que lo llamara hermano mayor. Sogeking recuperó una bolsa de almendras de su anillo espacial y se la pasó a ella, y ella inmediatamente se calmó, comiendo las almendras con gusto. Aunque le encantaba comer, en realidad no era exigente. Siempre y cuando ella tuviese algo para comer, todo era genial. Por supuesto, si fuera algo extremadamente sabroso, daría inmediatamente a Sogeking una sonrisa feliz, y si lo que probara no era tan bueno, ella tendría una mirada triste en su cara, aunque ella todavía continuó comiendo.
Incluso más extraño era, que a pesar de que ella comía tanto todos los días, todavía era delgada, como si nunca fuese a engordar. Pequeña señorita Moodle, ven conmigo. Sogweikin le hizo señas cuando entró en la Academia Militar Feili. N/T. Moodle igual confusión. Todavía era por la mañana, y los estudiantes estaban todos en sus respectivas clases. Y la plaza principal estaba vacía y tranquila. Sogweikin entró directamente en el edificio principal. La directora Kai había sido buena con él, y como estaba de regreso y no planeaba continuar en la academia, tenía que darle a esta hermosa joven directora una notificación al menos. Pequeña señorita Moodle. Era el apodo que Sogweikin le había dado a Dodo, principalmente porque era tan ingenua y estaba en un estado tan increíble, ya lo había experimentado mucho en su viaje de regreso. A veces, corrían apresuradamente, y ella desaparecía en los bosques, o incluso se perdía después de ir al baño. Llamando a la pequeña señorita Moodle, Sogweikin ya sentía que estaba siendo tan educado. En la actualidad, ella lo estaba siguiendo obedientemente. Al entrar en el edificio de la escuela, Sogweikin estaba a punto de conducir a Dodo por las escaleras cuando sonó la campana del final de la clase. A medida que la clase terminaba, los estudiantes salían corriendo de clase en una misa. El salón de la clase de Comunes 1 estaba en el primer nivel, y el primero en salir corriendo de clase fue Kourui. Estaba a punto de correr hacia la plaza principal, antes de ver a Sogweikin de pie allí patinando hasta detenerse. Frunciendo los ojos con fuerza, se dio cuenta de que no estaba viendo cosas, y con un fuerte grito de alegría, cargó hacia Sogweikin. Jefe. Sogweikin se sorprendió por el grito repentino de Kourui, y antes de que él lo supiera, había sido envuelto por un gran abrazo. El grito de Kourui fue realmente fuerte, y al instante se dirigió el resto de la atención de los estudiantes de la clase. Al igual que las abejas a la miel, que volaban hacia ella, al ver a Sogweikin, sonidos y gritos sonaron mientras lo rodeaban, casi bloqueando toda la entrada del edificio principal. Jefe, finalmente estás de vuelta. Ahora eres el héroe del Imperio A. El campeón del torneo Joya Celestial. Todos hemos oído hablar de que tú fuiste el que lideró al equipo de Batalla Feili para ganar el campeonato del torneo Joya Celestial. Kourui exclamó mientras miraba a Sogweikin con una mirada emocionada en su rostro, agarrando su brazo fuertemente mientras lo sacudía salvajemente. Nuestra pequeña señorita Moodle Dodo se escondió detrás de Sogweikin, masticando sus almendras mientras miraba a su alrededor todo lo que les rodeaba con los ojos muy abiertos, bastante confundida. Jefe, si hubiese sabido supiera que habías ido a unirte al torneo Joya Celestial, yo habría seguido a hurtadillas a un campeón por mí mismo, ¡qué grande sería! Jefe, déjame decirte, ya he llegado a la segunda joya, es hora de que me ayudes a hacer otro pergamino de equipo consolidado. Esa gran figura de Makun parecía incluso más grande de lo que Sogweikin recordaba. Él era realmente enorme, dominando el resto de los estudiantes, y aunque él estaba en las afueras de los estudiantes circundantes, él fácilmente podía localizar Sogweikin. Ian Sexy estaba de pie al lado de Makun, y él dio un humo desdeñoso al decir: ¿Con tu poder, todavía sueñas con unirte al torneo Joya Celestial? El resto de la clase también estaba parloteando. Con el regreso de Sogweikin, toda la Común 1 estaba hirviendo de emoción. Se podría decir que todos ellos estaban en un estado excesivamente excitado. Durante los últimos meses que Sogweikin los había dejado, todos los estudiantes de la clase 1 habían estado trabajando y estudiando con todas sus fuerzas, y también se enfocaban especialmente en su cultivación. Con el dinero y los pergaminos de equipos consolidados que Sogweikin había dejado atrás, todos ellos habían al menos conseguido una pieza de su propio equipo consolidado. Ni siquiera tomando en cuenta una clase de los plebeyos, incluso en las clases nobles, eso era algo que apenas podía ser visto. Después de todo, no todos los nobles eran maestros de joyas. De hecho, para que una clase entera tuviese al menos un equipo consolidado, la clase de Comunes 1 era la primera. Podría decirse que la clase 1 actual tenía una posición bastante única en toda la academia. Después de ese tiempo cuando la clase noble había sido golpeada por ellos, las consecuencias de eso, así como la advertencia de Iepapao y Sogweikin antes de que salieran del torneo Joya Celestial, ninguno de los estudiantes nobles se atrevió a vengarse de ellos. Además, en términos de fuerza directa, ninguno de ellos era un fósforo para ellos de todos modos. La clase 1 de este año tenía uno de los estudiantes de primer año más fuertes de la historia de la Academia Militar Feili, y la persona que les había dado ese honor era Sogweikin. De hecho, se podría decir que sin Sogweikin, no existiría la clase de Comunes 1 de hoy.
Era él quien había utilizado su propio poder y fortaleza, talentos y habilidades, e incluso dinero, para ayudar a la clase 1 a ganar confianza, lo que es más importante, ser capaz de levantarse derecho y alto en la academia. Incluso la directora Kai había comentado que la clase 1 de este año definitivamente se convertiría en talentos en derecho propio, y tal vez en los pilares futuros de la sociedad. De Sogeiki, habían aprendido a respetarse a sí mismos. Solo cuando uno tiene autorrespeto, pueden empezar a ganar el respeto de otras personas. El respeto de uno mismo, la mejora de uno mismo, confianza en uno mismo, confianza. Esto era lo que habían aprendido lentamente de Sogeiki, incluso después de un periodo tan corto de contacto con él. Esto era especialmente así después de saber que en el torneo Joya Celestial de este año, el equipo de Batalla Fairy había superado todas las expectativas y logrado conquistar el campeonato, y más aún, Sogeiki había sido realmente de vital importancia para eso. En ese momento, sus sentimientos por Sogeiki habían crecido de gratitud y respeto a casi la etapa de idolatría. Sogeiki finalmente había regresado, y por su porte y rostro, parecía más maduro y estable. A los ojos de sus compañeros de clase, su líder de clase era incluso mayor que sus maestros. La clase de Comunes 1 acababa de terminar con su clase, y cuando se dirigían fuera, no eran solo los estudiantes, sino también el maestro que acababa de enseñarles. Coincidentemente, el que los enseñaba había sido su profesor encargado, Minua. Viendo a Sogeiki, los ojos de Minua eran complicados. No hace mucho, había recibido noticias de la secta Demonio Celestial, y sus instrucciones eran satisfacer cualquier petición que Sogeiki quisiera, no importa que fuese, y apoyarlo. Al ver esas palabras, aunque ese pequeño pícaro la obligara a hacerlo con él, esos superiores no harían nada al respecto, y estarían encantados en su lugar. Estando al borde de la multitud, Minua no pudo evitar mirar aturdidamente a Sogeiki. Habían pasado unos meses desde que lo había visto por última vez y parecía más alto y musculoso. En comparación con antes, su rostro no llevaba su sonrisa habitual y sus ojos parecían ocultar una profunda tristeza. No parecía muy diferente en la superficie, pero para una joven madura y en su mejor momento, el actual Weiking sin duda tenía mucha más atracción. ¿Están todos bien? Sogeiki puso un brazo alrededor del hombro de Kourui. Al sentir la calidez y el entusiasmo de sus compañeros de clase, una leve sonrisa apareció en su cara. Al menos, sus esfuerzos no habían desaparecido. Incluso después de salir por varios meses, sus compañeros no lo habían olvidado. Kourui se rió de buen grado y dijo, «Jefe, nunca hemos estado mejor. Nuestra clase no tiene rival en la academia e incluso aquellas clases nobles de nivel superior no se atreven a provocarnos. Somos un equipo completo, un conjunto y si alguien se atreve a tocar cualquiera de nosotros, trabajaremos juntos y tomaremos represalias como uno solo. Esto es lo que nos enseñaste, la unidad es fuerza». Ian Sexy también se apresuró hacia Sogeiki, diciendo, «Líder, finalmente estás de vuelta. No te hemos defraudado. En la actualidad, de los 29 de nuestros estudiantes, además de ti la cuñada, sin importar si es maestra de joyas celestiales, joyas físicas o joyas elementales, todos hemos roto la etapa de 2 joyas. Entre ellos, 11 de nosotros tenemos al menos un equipo consolidado y 3 maestros de joyas elementales también han almacenado una habilidad. Los pergaminos de equipos consolidados y el dinero que dejó atrás no se ha utilizado totalmente, le pasaré el resto». Sogeiki se quedó en silencio por un momento, luego dijo, «Bien. ¿Qué tal esto? Todos ustedes regresen a la clase para esperarme. Acabo de regresar y tengo que informar a la directora Kai primero. Después de eso, necesito hablar con ustedes». Kourui se rió y dijo, «¿De acuerdo? No hay problema en absoluto. Vamos a volver a la sala para esperar a que regreses, incluso si tienen que ir al baño, tendrán que esperar». Ian Sexy gritó en voz alta. Clase de Comunes 1, todo el mundo, voltearse, volver a clase. Una voz unida en acuerdo resonó y bajo la dirección de Ian Sexy y Kourui, toda la clase regresó a su salón. Sin embargo, Sogeiki podía ver claramente un resplandor, un fuego, en todos y cada uno de los ojos de sus compañeros. «Realmente no me han olvidado, desgraciadamente, es una lástima, pero tengo que irme pronto». Sogeiki suspiró interiormente. Creía que, si solo hubiera pasado un año más con ellos, podría llevar totalmente a sus compañeros de clase al Imperio Arco Celestial para convertirse en sus leales hombres, y con su ayuda, no sería difícil construir al Imperio Arco Celestial en una fuerza a tener en cuenta. Pero, todo había cambiado tan rápido, tan de repente. Descartando esos pensamientos al azar, se centró frente a él, mirando a Minua. Ella asintió con la cabeza y dijo, «Estás de vuelta.
He oído todo sobre ti, esta vez te has probado realmente a ti mismo en el torneo Joya Celestial. Zhou Weiqing sonrió pasivamente y dijo, hablaremos más tarde, tengo que ir a hablar primero con la directora. Mientras decía eso, llegó a Dog Dog hacia la escalera. Mirando a su figura en retirada, solo entonces Minghua reaccionó. Yo soy el maestro, pero su tono es como si estuviese ordenando a una criada. Este pequeño compañero es aún más arrogante que antes. Al llegar a la oficina de Kai Kai, llamó a la puerta y esperó. Pronto, su voz sonó, aquella noble pero ligeramente perezosa voz, reconfortante para los oídos pero aparentemente siempre haciendo que otros la miraran. Entre. Zhou Weiqing abrió la puerta y entró con Dog Dog. Kai Kai estaba sentada detrás de su gran mesa de oficina, leyendo, frunciendo ligeramente las cejas, como si estuviera reflexionando sobre algo. Ella seguía siendo tan hermosa como la última vez que la vio, la noble belleza real, como si el mundo mundano no pudiera tocarla. ¿Qué pasa? Kai Kai ni siquiera miró hacia arriba mientras preguntaba. Directora Kai Kai, estoy de vuelta, dijo Zhou Weiqing solemnemente. Solo entonces alzó la vista subconscientemente. Cuando vio a Zhou Weiqing frente a ella, una mirada sorprendida pero feliz cruzó su rostro. Finalmente estás de vuelta. ¿No sabes que en estos días, toda la familia real del Imperio Feili ha sido sacudida por noticias tuyas? Una mirada complicada apareció en su rostro. ¿Sacudidos por mí? Se sorprendió un poco antes de preguntar con curiosidad. ¿Por qué? Kai Kai lanzó un fuerte suspiro, saliendo de detrás de su escritorio. Señalando el sofá a un lado, indicó a Zhou Weiqing que se sentara. De pie junto a él, Dog Dog había estado mirando fijamente a Kai Kai. Cuando ella caminó hacia el frente, Dog Dog inmediatamente exclamó en alabanza. Hermana mayor, eres tan hermosa. Kai Kai no pudo evitar reír a pesar de sí misma. Hermana mayor. Weiqing, todavía no has hecho presentaciones, ¿verdad? Zhou Weiqing dijo. Este es mi amiga Dog Dog. Ella volvió conmigo esta vez. Directora Kai Kai, ¿cómo está la situación en el Imperio Arco Celestial? No podía evitar preguntarle directamente sobre la cosa que más le había estado molestando, ni siquiera molestándose por las otras bromas. Después de hacer esa pregunta, el corazón de Zhou Weiqing estaba temblando mientras se quedaba quieto. Originalmente, cuando Shen Guangxue le había contado las terribles noticias, había mencionado que el Imperio Arco Celestial estaba siendo rodeado e invadido, pero no lo que pasó después de eso con seguridad. Ahora que habían transcurrido tantos días, lo que había sucedido ya habría sucedido. No importaba las conjeturas y las expectativas de lo que ya había pasado, pero todavía mantendría la esperanza en su corazón antes de que todo fuera confirmado. Kai Kai lo miró, pero permaneció en silencio. Viendo sus ojos, el corazón de Zhou Weiqing se hundió en las profundidades. Sabía que lo que más temía era lo más probable. Kai Kai suspiró y dijo. Originalmente, tu padre y el emperador del Imperio Arco Celestial tuvieron la oportunidad de escapar. Podrían haber roto fácilmente el cerco en la primera oportunidad antes de que el Imperio Cálice pudiera rodearlos completamente. Sin embargo, optaron por no hacerlo y en su lugar se quedaron para luchar hasta el final en la ciudad Arco Celestial. Zhou Weiqing sintió como si se estuviera apagando y se sentó pesadamente en el sofá, con los dientes castañeteando y los puños fuertemente apretados. Kai Kai dijo. Weiqing, espera, escúchame primero. Las cosas no están en lo peor posible todavía. Oyendo sus palabras, inmediatamente abrió los ojos. Kai Kai dijo, la ciudad Arco Celestial ya ha sido capturada y el Imperio Arco Celestial destruido. Sin embargo, tu padre y el emperador del Imperio Arco Celestial todavía están vivos, por lo menos por ahora. ¿Es verdad lo que dijiste? ¿Han sido encarcelados? Zhou Weiqing estaba encantado, sus ojos brillaban mientras exclamaba en voz alta. Kai Kai sacudió la cabeza y dijo, no, no están encarcelados. Con el carácter obstinado de tu padre, sabes que preferiría matarse, ¿cómo podría ser hecho prisionero? En ese momento, cuando el palacio estaba a punto de caer, tu padre usó todo su poder para desatar su habilidad más poderosa, algo que nunca había usado antes, la habilidad de sacrificio de la oscuridad. Tal vez el estrés y la presión que estaba enfrentando era demasiado grande, y en ese caso, el almirante Zhou realmente rompió la capa de 9 joyas, permitiéndole usar esa habilidad final, la más poderosa de las habilidades del sacrificio de la oscuridad, oscuridad consolidada sello del destino negado. Oscuridad consolidada sello del destino negado. El corazón de Zhou Weiqing estaba lleno de preguntas ya que nunca había oído hablar de tal habilidad. Kai Kai le explicó.
Esta habilidad es el sello de más alto grado entre todas las habilidades de autosacrificio de la oscuridad. Incluso si una potencia de la etapa Rey Celestial la desata, pueden no tener éxito. Con el nivel de cultivo de tu padre, la tasa de éxito de la misma era en realidad menor al 20%. Tal vez el cielo le había sonreído en ese momento, o tal vez su tenacidad y la determinación lo habían sacado adelante y él tuvo éxito. Con la habilidad oscuridad consolidada sello del destino negado, tu padre en realidad formó un sello absoluto alrededor de todo el palacio de la ciudad Arco Celestial y un radio de 100 metros alrededor de él. Ese sello tiene un efecto absoluto y en toda esa área, todo es consolidado y congelado, incluyendo el tiempo, espacio e incluso vida. Tendrá una duración de 10 años. Una vez que este sello ha sido desencadenado, solo hay dos formas de romperlo. El primero, es utilizar por lo menos 10 veces la potencia utilizada para sellar y destruirla forzosamente. Al hacerlo, todo dentro del sello será destruido, desintegrado en la nada. La segunda sería esperar. En 10 años, el sello será cancelado automáticamente y todas las formas de vida dentro de este estarán en un estado débil y extenuado. Para restaurar su fuerza vital, se requeriría la capacidad restauradora del atributo divino. Es decir, tu padre ha hecho uso de esa habilidad para paralizar el tiempo, dejando una última esperanza y dignidad para el Imperio Arco Celestial. Solo puedo decir que tengo el mayor respeto por él. Escuchando las palabras de Kai, una chispa de esperanza se encendió una vez más dentro de su corazón. Esta vez, fue un incendio ardiente ya que él finalmente vio una posibilidad. Al menos, su padre y padrino todavía no habían perecido, y si su padre estaba allí, era muy probable que también estuviera su madre. No importa que, todavía estaban vivos, y su padre incluso había logrado darle 10 años de tiempo para trabajar. 10 años, parecía largo, pero para él era demasiado corto. En esos 10 años, tenía que llegar con suficiente fuerza y poder para contrarrestar la invasión de la ciudad Arco Celestial y ocuparla. Al mismo tiempo, también tendría que encontrar a un maestro de joyas celestiales con el atributo divino para ayudarlo, para salvar a su padre, padrino y a los otros atrapados dentro. Directora Kai, ¿hay alguien en el Imperio Vaida que pueda destruir el sello por la fuerza? Preguntó preocupado. Kai sacudió la cabeza y dijo, no, tu padre ya había roto la etapa de 9 joyas antes de desatar el sello. Con el fin de tener 10 veces más poder que él, por lo menos requerirá un nivel de etapa rey, o incluso un poder de etapa emperador celestial. Además, al destruir un sello de este tipo, la reacción de la misma es extremadamente potente. El Imperio Vaida no tiene una potencia como esa, e incluso si lo hicieran, sería altamente improbable que lo hagan y se arriesgaran a lesionarse gravemente. Para ellos, solo un radio de 100 metros de la ciudad alrededor del palacio no es nada, ya que ya tienen el control del resto del Imperio Arco Celestial. Además, solo tienen que esperar 10 años y fácilmente pueden matar a tu padre y el resto. ¿Por qué se molestarían en encontrar una potencia y asumir un riesgo? Al escuchar sus palabras, Sogweikin soltó un suspiro de alivio. Mirándola, sus ojos brillaron con esperanza una vez más y dijo con gratitud. Gracias, directora Kai, esta es la mejor noticia que he escuchado en los últimos días. Ella sacudió la cabeza y dijo, no tienes que darme las gracias, me temo que me odiarás en un momento. Realmente lo siento Iki, aunque soy la princesa del Imperio Feili, no pude ayudarte. La mirada de Sogweikin se congeló. Desde que supo que su padre y padrino seguían vivos, se había recuperado bastante y su mente corría a toda velocidad. Al instante, dijo solemnemente. Ahora mismo usted ha dicho que he causado una onda de choque a través de la familia real del Imperio Feili, así que supongo, ¿puede decirme algo al respecto ahora? Kai asintió con la cabeza, diciendo, no hace mucho, y Papao se apresuró a regresar y nos informó acerca de sus esfuerzos y resultados en el torneo Joya Celestial de este año. Sin lugar a dudas, al derrotar y matar al equipo de Batalla Vaida, vencer al Imperio dando una e incluso ganar al campeonato, todos son héroes del Imperio. Tal honor, nadie lo ha ganado nunca antes. Su Majestad estaba encantado y quería conferirles un título noble a todos ustedes, concediendo a cada uno de ustedes los mayores honores. Después de todo, ustedes han traído de vuelta la plata joya celestial y también trajeron mucho honor al Imperio. Se podría decir que en toda la historia del Imperio Feili, nadie ha hecho nunca nada que pudiera coincidir con sus logros. De hecho, si no estuvieras en el equipo de Batalla Feili, esto no habría sucedido, pero, cuando el Imperio del Arco Celestial fue destruido repentinamente, causó muchos problemas. Tú eres el hijo del almirante Zhou del Imperio Arco Celestial, y aún más, has demostrado tu talento sobresaliente durante el torneo Joya Celestial.
Si Fei Li te da una gran recompensa, entonces tu empatía y apelación llegará a un estado aterrador. Cuando el imperio del Arco Celestial fue destruido, nuestro imperio decidió resguardar nuestras propias fronteras y no contraatacar al imperio Baida. ¿Entiendes lo que quiero decir? Los ojos de Zhou Weiqing se volvieron fríos y asintió lentamente, diciendo: así que, es decir, la familia real Fei Li teme que yo tenga un efecto negativo en el imperio por el bien de la venganza, atraiga demasiados de sus talentos, ¿correcto? Kai sonrió amargamente y suspiró, antes de asentir con la cabeza cuando dijo: sí, esa es la esencia del asunto. Debido a esto, la familia real ha estado envuelta en un debate masivo. Una porción piensa que ya has hecho tanto por nuestro imperio y tienes que ser recompensado. Sin embargo, otra porción piensa que si continúas permaneciendo en la academia, aprendiendo demasiado y tal vez entrando en nuestro ejército, tendrá repercusiones graves para nosotros en el futuro. Después de todo, ¿no eres un ciudadano del imperio Fei Li? Zhou Weiqing sonrió pasivamente. Hacia todo eso, no quería discutir. En el momento en que había oído las noticias sobre su padre y que todavía estaba vivo, su corazón le había brillado. Eso está bien, directora Kai, solo dime el resultado, puede aceptarlo. Kai dijo: el resultado final de todo el debate fue, dos opciones para ti. En primer lugar, proclamas al mundo que has dejado el imperio Arco Celestial y unido a nuestro imperio Fei Li como un ciudadano. Tu recompensa por el torneo Joya Celestial te será dada, pero debes salir de la academia y tampoco serás capaz de unirte al ejército. La segunda opción es que no te unas a nuestro imperio como ciudadano, obtendrás 1.000.000 de monedas de oro, pero también debes abandonar la academia. Zhou Weiqing sonrió pasivamente y dijo: tengo solo 17 años, ¿es necesario que el imperio Fei Li esté tan nervioso? Aliado, este es el aliado de mi imperio Arco Celestial. Kai bajó la cabeza con vergüenza. Lo siento, Weiqing. Cada imperio tiene sus propios problemas. La frontera del imperio Gonzhou tiene mucho conflicto y sus ejércitos han estado atacando con mayor fuerza este año. Simplemente no tenemos los recursos y la mano de obra para contrarrestar al imperio Baida y solo podemos protegernos de ellos. Esa es también la razón por la que han sido tan atrevidos como para atacar a tu imperio Arco Celestial. Han visto exactamente lo que sucede y aprovecharon la oportunidad. En el torneo Joya Celestial, usted puede haber creado muchos milagros, pero al mismo tiempo, también ofendió al infierno rojo sangriento. Zhou Weiqing se puso de pie y dijo: directora, entiendo, no tienes que decir más. Dejaré la academia. En un rato, me despediré de mis compañeros de clase, luego me iré. Nunca renunciaré a mi propia nacionalidad, aunque mi imperio se haya ido por ahora. En cuanto a ese 1.000.000 de monedas de oro, no es necesario. Sin embargo, por favor, ayúdenme a informar a la familia real de que a partir de hoy, nuestro imperio del Arco Celestial ya no será aliado del imperio Fei Li. Después de decir eso, levantó a Dou, que había estado escuchando a un lado, confundida. Volteándose, salió de la oficina. Kai miró a Zhou Weiqing desapareciendo y no pudo dejar de suspirar. Ella no le dijo que había luchado duro por él, y esto fue lo mejor que pudo hacer. En el imperio Fei Li, en realidad había muchos que estaban en su contra, con algunos incluso queriendo encarcelarlo o matarlo, para evitar futuros problemas. En cuanto a él, Kai sabía que, en el fondo, admitió a sí misma que no podía leer a este joven. No sabía exactamente hasta dónde podía ir en el futuro, pero sabía que sería muy lejos. Por desgracia, fuera lo que fuese, ella era solo una mujer. A pesar de todos sus talentos, no tenía un estatus que fuese igualado en el imperio de Fei Li, especialmente con respecto a las decisiones políticas. Simplemente no le dieron palabra y fue todo lo que pudo hacer para influirlo lo mejor que pudo. Y ahora, todo lo que podía hacer era quedarse allí y ver cómo un joven con un potencial ilimitado sería abandonado de esa manera, solo para la ganancia a corto plazo del imperio. Renunciar a Zhou Weiqing parecía ser de gran beneficio para el imperio Fei Li ahora. Primero, y quizás lo más importante, se quitarían al infierno rojo sangriento de sus espaldas. A continuación, no tendrían que preocuparse de que él creciera en influencia dentro del imperio Fei Li y tal vez tener un impacto negativo en ellos en el futuro. Si él fuera simplemente un ordinario maestro de joyas celestiales, tal vez no les importaría tanto, no importaba lo poderoso que creciese. Por desgracia, no era de fondo común. Como hijo del almirante Zhou, era indudable que se pondría en el camino de la venganza. Lo que Weiqing no sabía era que una de las principales razones por las que el imperio Fei Li finalmente había seguido este camino al tratarlo así era por el padre de Ye Papao, el primer ministro del imperio. De hecho, fue él quien había sido la mayor influencia en tener esta decisión puesta en piedra.
Eso también se debía a que papá había estado al lado de Sogeking durante tanto tiempo y estaba muy familiarizado con su personaje. Fue él quien había descrito la posible amenaza que éste podría plantear a su padre. Sin duda, papá admiraba, incluso respetaba a Sogeking. Sin embargo, teniendo en cuenta los intereses de su imperio y tal vez más debido a esos feos celos en su corazón, finalmente había elegido describirlo como una amenaza. Kai no le dijo todo eso, ya que esperaba que no considerara al imperio Feili como un enemigo. Por desgracia, por la forma en que iban las cosas, sus esperanzas eran demasiado ingenuas de su parte. No lo culpó por tomar tal decisión. Si hubiera sido ella, podría no haber podido permanecer tan tranquila como él. Cuando salió de la oficina, una fría sonrisa tocó los labios de Sogeking. Imperio Feili, muy bien, Imperio Feili. En verdad, él no estaba decepcionado. Eso era porque, en su camino de regreso al Imperio Feili, ya había perdido la esperanza en ellos. El Imperio Arco Celestial había sido invadido por los ejércitos combinados del Imperio Calice y Gaida durante tanto tiempo. Si Feili realmente hubiera querido ayudar al Imperio Arco Celestial, habrían comenzado a tomar medidas hace mucho tiempo. Sin embargo, ni siquiera parecían tener la intención de moverse en lo absoluto. ¿Y que si no tengo la ayuda del Imperio Feili? De hecho, él nunca había planeado permanecer en la Academia Militar Feili y sus sentimientos actuales eran de no estar decepcionado en lo absoluto. Por el contrario, estaba muy contento, al saber que el palacio del Imperio Arco Celestial seguía intacto, su padre, padrino y posiblemente su madre, estaban todos vivos. Todavía había esperanza para el Imperio Arco Celestial y, por lo menos, todavía había un radio de 100 metros de la Tierra que todavía era, en nombre, del Imperio Arco Celestial. Para Sogeking, eso era suficiente. Tirando de Dog junto con él de nuevo por las escaleras, pronto llegó a la sala de la clase de Comunes 1. Aunque Kai no dijo mucho, fácilmente podía adivinar que, ya que el Imperio Feili no le daba la bienvenida más tiempo, lo mejor para él sería salir lo más rápido posible. Cuando Sogeking entró en el salón, vio que además de su clase entera y Minhua, también había otros dos en la habitación. El primero era Jun Lee, su seguidor de por vida que había entrado en la escuela como profesor temporal y el otro era el líder de las clases mayores, Sang Lam. Cuando se enteraron de que Sogeking había regresado, estos dos se habían apresurado a encontrarlo tan pronto como pudieron. Sogeking pidió a Dog que se sentara en su asiento original, y se acercó a la plataforma de enseñanza al frente de la clase, ignorando a Minhua que había estado de pie allí. Minhua se quedó muda de rabia, pero no pudo decir nada en ese momento. Ella se apoyó al lado para estar junto con Jun Lee. Detrás del podio, miró hacia abajo para ver un mar de miradas calientes observándolo con entusiasmo. De repente, Sogeking se inclinó hacia abajo en un ángulo de 90 grados hacia todos sus compañeros de clase. «Jefe, ¿qué estás haciendo?» Todos los estudiantes se sorprendieron y Kourui no pudo evitar saltar y exclamar en voz alta. El resto también se puso de pie. «Todos. Siéntense». Weiking se puso de pie una vez más y dijo solemnemente. ¿Qué era el prestigio y el estatus? En este momento, el estatus de Sogeking se mostró verdaderamente. Todos los estudiantes que se habían levantado se sentaron y la clase entera cayó en silencio. Sogeking suspiró y dijo, me incliné ante todos porque tengo que disculparme con ustedes. Me temo que no podré cumplir mi promesa anterior. En un momento, dejaré la academia y me temo que ya no podré estudiar con todos ustedes otra vez. Dejaré una suma de dinero detrás y si no lo derrochan y no la malgastan, debe ser suficiente para la mayor parte de sus necesidades de consolidación y de almacenamiento de habilidades. Lo siento. Jefe, ¿tú te estás yendo? Esta vez, incluso el normalmente tranquilo Ian Sexy exclamó con urgencia y el resto de los estudiantes también mostró una mirada de shock en sus rostros. Sogeking asintió con la cabeza y dijo, estoy seguro de que todos ustedes han oído, mi patria, el Imperio Arco Celestial ha sido invadido y conquistado por el Imperio Calice y Gaida. El Imperio Feili ha decidido no contraatacar en nuestro nombre y también me han prohibido continuar estudiando aquí, en la academia. Como tal, solo puedo irme. No hay mucho más que decir, pero no importa que, todos seguirán siendo mis buenos hermanos. Al menos, todos nos sentamos en la misma aula y estudiamos juntos. Por favor, no olviden lo que les he dicho a todos, aunque somos plebeyos, tenemos que ponernos de pie y rectos. No puedo soportar dejarlos, pero este es un camino que tengo que tomar. Espero que, en el futuro, pueda reunirme con ustedes y pelear con todos en el campo de batalla. Sexy, ven aquí. Ian Sexy caminó hacia Sogeking, todavía en un aturdimiento. Sogeking sonrió débilmente, aplaudiendo sus hombros mientras decía,
Parece que en los pocos meses que he ido, has hecho un buen trabajo en dirigir al resto y todo el mundo es capaz de aceptarte. En ese caso, una vez que me vaya, serás el líder de nuestra clase de Comunes 1. No olvides nuestro legado, la unidad es fuerza. Mientras trabajen juntos como uno, nadie puede intimidarlos. Aquí, esta tarjeta tiene 10 millones de monedas de oro almacenadas dentro y es todo lo que puedo dejar para ustedes. Aunque no puedo cumplir completamente mi promesa y no puedo seguir creando pergaminos de equipos consolidados para todos ustedes, al menos puedo hacer esto. Confío en que utilicen esto sabiamente. Cuando dijo eso, empujó la tarjeta que había preparado en las manos de Ian Sexy. Una vez más, miró a todos sus antiguos compañeros de clase. Tomando una respiración profunda, giró alrededor para irse.